Hola, muy buenas noches, queridos vecinos de Puentareas, queridos amigos, y sobre todo saludar muy efusivamente a todas las personas que en esta noche del Corpus Christi en Puentareas nos visitan. Quiero también darle las buenas noches a mis dos compañeras que llevarán también la presentación de este programa especial Corpus 90 conmigo, como son Susana. Hola, Susana. Hola, y hola a ustedes también. Hola, Sonia. Buenas noches. Bueno, pues esto es especial Corpus 90. Es un programa que vamos a tratar de llevarles a todos ustedes en la banda horaria desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Para nosotros es un gran reto el que asumimos en este momento de poder estar con todos ustedes en directo desde nuestros estudios en Puentareas. Les recordamos que esto es la televisión municipal de Puentareas. Y vamos a comenzar ya este programa especial y lo vamos a hacer, lo quiero hacer con un agradecimiento, dar el agradecimiento más efusivo a todas las personas que no están ahora delante de las cámaras, que forman el equipo de la televisión municipal y que han estado trabajando durante muchos días para preparar estas imágenes, este reportajes y todo el trabajo que verán ustedes en este especial Corpus 90 esta noche. Quiero de verdad darles las gracias porque son todos sensacionales y han estado trabajando muy de firme para poder conseguir que estemos hoy aquí en directo. También agradecer a Radio y Luz de Vigo, que ha colaborado con nosotros en la instalación del sistema para enlazar y que ustedes puedan ver en directo desde nuestros estudios esta emisión. Y no vamos a tener más preámbulos, vamos a empezar ya y comenzar nuestro programa, y lo vamos a hacer como todo programa que se precie, con la presentación de la carátula que va a llevar el programa a su inicio. Vamos a ver pues esa carátula del especial Corpus 90. Enseguida estamos otra vez con todos ustedes. Bueno, pues esa era la carátula que queríamos presentarles hace unos segundos. No crean que no me costó bastante subir al helicóptero para poder sacar esas imágenes. La verdad es que pasé bastante miedo mientras iba ya volando sobre Puentareas. Pues te pedimos ir contigo, ¿eh? Sí. A mí me gustaría. Bueno, pues se siente mucho miedo. Vértigo. Pues lo que vamos a sentir ahora es los nervios de un programa en directo. Sepan ustedes que esto es totalmente en directo. En este momento son las 10 y 7 minutos. Cosa que antes no podíamos hacer. Mirar el reloj porque... Ahora sí ya lo podemos hacer. Y vamos a comenzar ya a ponerles imágenes. Y vamos a ponerles unas imágenes que nos va a presentar nuestra compañera Sonia. Adelante, Sonia. Pues esta misma tarde un equipo de la Televisión Municipal de Puentareas anduvo por las calles de Puentareas. El equipo estaba formado por Miguel y por Vence y han recogido las primeras impresiones de la gente que está en nuestro pueblo. Véanlas. Buenas noches. Comenzamos
Continuamos nuestro recorrido por las alfombras de Ponteareas. En estos momentos nos encontramos en la calle del Valle con uno de los encargados de esta alfombra. ¿Su nombre, por favor? Emilio Martínez. Bueno, veo que han empezado a marcar esta alfombra. ¿Creen que van sobre el horario previsto? Pues sí, bastante. Y teníamos pensado empezar a las 5, pero como había coches aparcados no pudimos. Pero de todas formas, empezamos temprano para dar cuenta, porque la gente se cansa, claro. En líneas generales, ¿cómo va a ser la alfombra? ¿Como todos los años? ¿Un poco distinta? No, va a ser como todos los años. Los dibujos más o menos son de unos cuantos años parecidos. Vale, muchas gracias. Entre la alfombra de la Rotava, que como no, un año más no podía faltar. Estamos con uno de los responsables de la realización de esta bella alfombra. ¿Su nombre, por favor? José Luis de León. Creo que esta alfombra es de distinta confección que las que normalmente hacemos por esta zona. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste? Sí, bueno, este año hemos variado un poco la temática y la técnica utilizada en las alfombras que traemos a Puentarea y es realizada con tierras volcánicas de las cañadas del Teide, tal y como nosotros las realizamos en la plaza del ayuntamiento de la Villa de la Rotava. Entonces, como previamente don Isabel Valencia, alcalde de la Rotava, mantuvo un compromiso con José Castro, con el alcalde de Puentarea, este año hemos traído la alfombra de tierra para que a todas aquellas personas de la comarca que no puedan visitar Tenerife, que no puedan visitar la Rotava en Corpus, vean este tipo de trabajo. ¿Cuánto tiempo les lleva la confección de este tipo de alfombra? Bueno, aquí hemos empezado desde el jueves y eso, mira la hora que es, llevamos prácticamente un 80% de la alfombra acabada. Yo espero que durante la medianoche esté la alfombra ya totalmente terminada. Hubiésemos empezado mucho antes, pero claro, todos son problemas y no puedes cortar la circulación una semana antes y que ocasiona muchísimos problemas y hay que empezar un poco con el tiempo ajustado para que luego, llegada esta noche, la gente también pueda ver un poco cómo se desarrolla el trabajo. Bueno, volveremos por aquí a ver cómo sigue la confección de esta bella alfombra. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Por esta alfombra de esta villa nos encontramos en la Plaza del Generalísimo con uno de los responsables de esta alfombra. ¿Su nombre, por favor? Emilio Montenegro González. Bueno, ¿qué tal va esta alfombra? Bien, sin problemas, ya tenemos todo marcado y esperemos terminar a las 3:30 de la mañana, 4. Bueno, he visto otras alfombras, parece que han empezado antes. ¿Está previsto empezar hasta ahora o algún problema? Yo empecé a las 3:30, pero como me vinieron a barrer la calle, me lo barraron y ahora por eso voy un poco atrasado, pero no hay problema ninguno que batimos el récord. Vale, gracias, espero que no tenga más ningún problema. Ninguno, gracias a vosotros. En este momento nos encontramos en la calle de los Herreros, continuando con esta ruta a través de las alfombras. ¿Su nombre, por favor? Manuel Rodríguez Carballido. ¿Qué tal se está desarrollando la noche? Muy bien, sin problema. Veo que tiene bastante colaboradores. ¿Cómo se portan? Sí, pues toda juventud y muy bien. Hemos notado que se ha levantado un poco de viento en un principio. ¿Les causará algún problema? De momento nos causó un poco de problema que nos levantó algo de perfilado, pero ahora ya está solucionado. Vale, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Manuel Rodríguez González. ¿Y qué tal? ¿Estás decorando esta sombra? Sí. ¿Y qué es difícil? ¿Es fácil? ¿Vas a estar toda la noche aquí? Sí. Vale, campeón, gracias. Gloria. ¿Y qué tal estás? Bien. Bueno, ¿y la alfombra qué tal? Pues bien. ¿Cómo bien? Va bien. ¿Es difícil? ¿Es fácil? Es fácil. ¿Vas a estar toda la noche aquí? Sí, más o menos. Vale, gracias. De nada. Estos jóvenes que están colaborando aquí con la alfombra. ¿Cómo te llamas? Pili. ¿Y qué tal vas? Muy bien. ¿Es fácil? Bastante. ¿Y no te aburres de estar todo el rato colocando? No. ¿Vas a estar toda la noche? Sí. Vale, gracias. Nada. Van a comenzar a realizar esta alfombra. ¿Su nombre, por favor? Armando Pereira.
¿Y están comenzando ahora a intentar marcar la calle? Sí, estamos haciendo los primeros apuntes. ¿Qué va a ser? ¿Una alfombra estilo los demás años o va...? Intentaremos, como todos los años, cambiarla de una forma o de otra para que no sea siempre tan monótono. La cosa es que buscamos que sea pues, distinta. ¿Tienen algún problema, falta de material o algo? No, de momento, bueno, falta de material casi todo el pueblo lo tiene porque este año fue muy seco, no llovió nada y las flores, la mitad, pues estaban todas deshechas. Entonces, pues, buscando unas clases que otros años no producen, pero este año como fue tan tarde, pues, como la hortensia y otros así por el estilo, pues, en fin, yo creo que malo será que no solucionemos el problema. ¿Y de colaboradores qué tal? Bueno, colaboradores aquí en la calle ya es de muy poquitos vecinos, pero contamos aquí con esta juventud que nos echan una mano y somos los que tenemos que aprovechar. Vale, muchas gracias. Nada, no hay de qué. Con uno de los vecinos que están realizando estas alfombras. ¿Su nombre, por favor? Emilio Montenegro. ¿Y qué tal va la realización de esta alfombra? Normal. Más o menos como los otros años. Sí. ¿A qué hora tienen previsto acabar? Si me llueve, pues mañana a la mañana. ¿Algún problema tuvieron hasta ahora? O... Ninguno. ¿Qué tal de colaboradores? Magnífico. Ya ves que aquí ustedes Esto es la futura generación. Vale, muchas gracias. No hay de qué. Y cómo no, caras nuevas. ¿Su nombre, por favor? José Antonio. ¿Qué están realizando en estos momentos? Estamos haciendo el marcaje de la alfombra con la plantilla. ¿Y qué tal? ¿Algún problema? No, de momento no hay problema ningún problema. Es el aire que empieza a fastidiarnos un poco, pero nada más. ¿De colaboradores qué tal? Bueno, podrían ser más. Bueno, vale. Si no fueran los niños, que tenemos unos niños maravillosos en esta calle, estaríamos fastidiados. Vale, muchas gracias. Reynoso tuyo, y estamos con uno de los responsables. ¿Su nombre, por favor? Olimpio Martínez. Veo que van bastante avanzados en el marcaje. Pues sí, apuramos un poco ya hoy de tarde porque sí tenemos adelantado para cuando venga la gente. ¿Y qué tal de colaboradores? Bueno, bien, aquí ya ves, la juventud toda esta pequeña pues ayuda muchísimo. Ahora hay muchos vecinos que no se enteran, pero no pasa nada. Nosotros seguiremos siempre con la marcha del cuerpo cierto adelante. ¿Les está molestando este viento que se está levantando? Bueno, de momento no, esperemos de que no se levante más fuerte, si no nos levantará alguna parte de flor. Pero estaremos pendientes de poder hacer lo que se pueda. Vale, muchas gracias. Seguimos pasando por aquí a ver cómo va la cosa. De la TRD tuyo, nos despedimos hasta una próxima vuelta, devolvemos la conexión a nuestros estudios. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Tienen que disculparnos, pues hemos tenido un problema de sonido, pero no se preocupen, que esto es normal. Al ser un programa en directo ya saben que lo típico es que haya fallos del directo, ¿no, Joaquín? Exactamente, de vez en cuando pues hay esos duendecillos que se meten por el medio, que de verdad que no nos hace ninguna gracia el que se metan, pero se meten, por algo son duendecillos. Y bueno, la noticia yo creo que quizá a través de la megafonía acaben ustedes de escuchar hace breves instantes. Perdona, la megafonía, los que estén en el pueblo y escuchen la megafonía. ¿O es que gritas tanto que también te oyen en las parroquias? No, yo me estoy refiriendo, pues, dar la noticia. Me refería concretamente a lo que es la villa de Puentareas. Sí, lo habrán conocido y ahora se lo vamos a informar a todos ustedes. Ya está aquí entre nosotros, pues, don Lorenzo Olarte, que es el presidente de la Comunidad Canaria.
Bueno, le han recibido, como es lógico y natural, el señor alcalde, acompañado pues de todo su equipo de concejales. En estos momentos se encuentran en el despacho en donde están pues con estos saludos de ritual y donde existe pues un clima magnífico. Están en charla muy amistosa. Él ya nos ha efectuado unas declaraciones y esperamos de un momento a otro que nuestra unidad móvil desplazada a este efecto pues pueda estar aquí. O sea que es cuestión de unos minutos el que nosotros ya en plan de primicia podamos ofrecer las primeras palabras del presidente de la Comunidad Canaria, pero que no nos olvidemos que es un puentareano. Así lo hace constar él en sus primeras manifestaciones. Bueno, o sea que nosotros ya tenemos la primicia informativa del presidente de la Comunidad Autónoma Canaria, que ha llegado ya a Puente Arenas. Perdóname que añada que al margen de su presencia viene también acompañado pues de su distinguida esposa y también de su señora madre, o sea que él dice que siempre que tiene una oportunidad pues le gusta venir a Puente Arenas y claro está pues también su señora que es canaria, pues que ha venido con sumo gusto, y la señora madre del presidente que también pues se ha unido pues encantadísima a esta expedición. Realmente para estas personas y concretamente para don Lorenzo Larte, toda una personalidad del mundo de la política, también hay que pensar de que al llegar de nuevo a Puente Arenas, al conocer el sitio donde vivió, donde nació, el de su madre, que ha vivido pasado unos años también aquí en Puente Arenas, pues tiene que ser un momento realmente entrañable y emocionante. Nosotros nos unimos a la emoción que puedan sentir en ese momento y les deseamos que la estancia entre nosotros, la estancia en Puente Arenas, sea del agrado de ellos y también, por supuesto, será del agrado de todos los puenteareanos. Bueno, y ahora vamos a pasar, si os parece, y quizás un poco en homenaje también a don Lorenzo Larte, y si él tiene oportunidad, que está en el ayuntamiento en estos momentos, en el despacho, allí hay una televisión, igual pueden estar poniéndole la televisión en este momento. Entonces vamos a ver si recuerda él algunas imágenes de las que vamos a ver ahora a continuación. Me parece que ya tenemos preparadas, vamos a interrumpir un momento porque me parece que ya tenemos preparadas las imágenes de la llegada de don Lorenzo Larte, o por lo menos las van a preparar en este momento. Sí, bueno, ya está llegando precisamente. Tenemos ya aquí a nuestro compañero Nolo, que está preparando esas imágenes porque considero que esas imágenes son más importantes de lo que yo les iba a poner ahora en este momento, y por lo tanto en unos segundos, si ustedes nos dan unos segundos, vamos a tener preparadas ya esas imágenes de la llegada de don Lorenzo Larte a Puente Arenas, que es un momento histórico realmente. Carlos, si me permites, indudablemente que la presencia de don Lorenzo pues tiene todo ese valor sentimental, toda esa carga espiritual que lleva consigo que un puenteareano pues esté hoy aquí en una fecha tan señalada en su villa, además que al hecho de ser puenteareano, ser presidente de la Comunidad Canaria. Pero yo quería hacerte también una salvedad a ti y, cómo no, a todos ustedes, porque hay a veces también personas que vienen a visitarnos y que a veces quedan en el anonimato. Ahora, desde que tenemos nuestra televisión, pues tenemos que dar cuenta de todos los aconteceres. Y conforme llegó don Lorenzo, pues también llegaba un autobús de Vigo, pues con 60 y tantas personas, casi todas ellas señoras, distinguidas señoras, que vienen a colaborar en la confección de las alfombras. También yo creo que es digno de resaltarlo. Es una noticia estupenda y que estoy seguro de que alegrará mucho a las personas que están en este momento en las calles trabajando. A ver, Susana, ¿a ti qué te parece? ¿Tú cuando no estabas trabajando en la televisión, dónde trabajabas? ¿En las alfombras o por ahí en el Talismán y demás bares? No, o sea, hay de todo, hay tiempo para todo porque es una noche muy larga en la que puedes estar trabajando en la alfombra y ir a dar una vuelta para ver cómo se desarrolla todo, pero hay que colaborar también. Bueno, pero la colaboración y la colaboración que, por ejemplo, Sonia podía haber hecho esta noche, ¿dónde estás mejor, Sonia? ¿Aquí o trabajando? ¿Estarías mejor trabajando en las alfombras? Me pones en un apuro. Yo diría No la lo sé. alfombra. En la alfombra quizás, más tranquila. Bueno, pero los nervios del principio ya se han pasado, ya hemos aterrizado. Tú no has visto que Joaquín no estaba al principio y no ha visto que hemos hecho ya un vuelo en helicóptero sobre Puente Arenas al empezar el programa. Ahora ya hemos aterrizado, ya estamos más tranquilos y, Joaquín, bueno, tenemos... lo que yo creo, señoras y señores, es que les habrán puesto a ustedes las escenas del helicóptero. Y saben ustedes, ya dijeron quiénes iban en el helicóptero. Bueno, pues es que iba Joaquín Lamora, iba
don Carlos Ojea. Vaya, vaya, Si ustedes viesen la Qué bien queda, ¿no? la cara que traían cuando bajaron del helicóptero, cuando llegaron al estudio, pues mire ustedes, era un temblequeo así con la cámara. No, la cámara ya tiembla bastante las imágenes, no crean que es de la cámara, es de la cámara que era tiembla. también la primera experiencia que hacía esta televisión en plan aéreo. Yo creo que no será la última. No, que va, no será la última. Tenemos proyecto de ofrecerles a ustedes imágenes realmente singulares. Estamos luchando todo el equipo está luchando para procurar ofrecerles cada día pues lo mejor, superarnos dentro de nuestras modestas posibilidades, pero lo que sí, y se lo tenemos que decir, es que estamos actuando todos con un cariño tremendo. Ahora decía Susana, ahora decía Sonia, que ellas quizás estarían más tranquilas en la alfombra, en la concepción de la alfombra, y sin embargo están aquí, pues yo creo que muy tranquilas. Ya les gusta la televisión, por eso han dicho, porque aquí a nadie se lo obliga, se podría darle una disculpa y decir, bueno, yo sinceramente esta noche pues Carlos no quería venir porque tenía que colaborar. No, han venido porque quieren estar con todos ustedes y lo podemos hacer aquí. No confeccionamos una alfombra, pero creo que colaboramos a que nuestras alfombras tengan cada día más nombre y que el misticismo que tiene Puentareas pues quede patente en esta tarde. Lo que sí, no, te quería interrumpir para decirte que la alfombra no la hemos confeccionado, pero el decorado Es este que verdad, ven ustedes, no se crean que apareció aquí de la noche a la mañana, hemos estado trabajando aquí mucho tiempo y ya ven que florido. Cuando llegaste ya estaba hecho, me parece. Hasta las 4:30 de la mañana han estado trabajando. Bueno, pero es que ustedes verán que además para que sepan en casa que estuvimos somos un aquí. equipo muy bien avenido, eso sí hay que reconocerlo, y entonces pues decimos cada uno lo que ha hecho. Pero claro, ahora mismo me acaba de dejar Susana a mí pues en evidencia, a mí y a mi compañero Nolo, porque dice que claro, nosotros no estuvimos, nosotros estábamos desplazados en otro punto, pues en una ceremonia muy singular y cuyo reportaje tenemos íntegro y repito, muy interesante, pero que se lo ofreceremos a ustedes una vez pasen las fiestas, el lunes, y por eso también nosotros estábamos trabajando y colaborando. Pero lo que sí quería decirle a Carlos es que antes, cuando sonó nuestro teléfono interior, era para comunicarnos que ya están preparadas las imágenes de la llegada del presidente. Pues entonces no vamos a hacer esperar más a nuestros telespectadores y vamos a ver ya esas imágenes de la llegada de don Lorenzo Olarte Cullén a Puentareas. Es un momento realmente histórico.
Hace unos años estuve por última vez aquí en Punta Arenas y siempre que he tenido oportunidad me da un saltillo por aquí porque al fin y al cabo la tierra tira bastante. Muchísimas gracias, no le queremos entretener más, ya estaremos de nuevo con usted y bienvenido y muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Acaban ustedes de escuchar las Bueno, ahí teníamos ya esas imágenes recién grabadas, muy calentitas, que acaban de llegarnos del ayuntamiento, donde estaba siendo recibido don Lorenzo Olarte Cullen, que es, como todos ustedes saben, ya es obvio que lo repita, presidente de la Comunidad Autónoma Canaria y además nacido en Punta Arenas. Bueno, y ahora están preparando unas imágenes que yo le voy a pedir a todos ustedes que me permitan ofrecérselas en honor precisamente de don Lorenzo Olarte, y va a ser unas imágenes grabadas en la misa que se ha celebrado esta misma tarde y en la que intervenía un grupo precisamente canario. Vamos a escuchar esas voces y esas guitarras tan bonitas que también han actuado posteriormente, al terminar la misa, han actuado en la plaza de Bugayal. Cuando tengamos esas imágenes preparadas, vamos a proceder a ponérselas a todos ustedes. Joaquín, tú que has estado allí en el ayuntamiento y que has visto ese recibimiento a don Lorenzo Olarte, ¿lo has notado emocionado al llegar de nuevo a Punta Arenas en esa condición de presidente? Bueno, yo creo que sí, que es un hombre que viene muy sensibilizado por el acto en sí. Bueno, la prueba palpable es que ya tan pronto recibió él la invitación en Canarias, sabemos que de inmediato contestó diciendo que sí, que encantadísimo venía. El hecho ya de que venga acompañado de su señora esposa y de su madre, pues demuestra de una forma fehaciente que no viene a cumplir un puro trámite político o de corresponder a una invitación. Se ve que la cuestión afectiva, y además como él mismo señala en sus primeras declaraciones, es prueba inequívoca de que viene con el sentimiento de puentareano, aun cuando, claro está, yo creo que ahora el señor Olarte tiene ya tanto de canario como tiene de puentareano.
pero indudablemente sí ha venido pues emocionado. Bueno, y me vas a perdonar, porque yo, señoras y señores, una vez que les ofrezcan estas imágenes, yo ya me voy a retirar de este plató. Yo voy a intentar saber si el señor Olarte está tan emocionado como Carlos quiere saber, como todos ustedes quieren saber, y por eso pues me voy a ir hasta donde se encuentran ellos en estos momentos, en esa recepción oficial, y desde allí pues les enviaremos, como no, pues grabaciones, imágenes y todo lo necesario para que ustedes sigan, pues así, en directo, el trascendental suceso que estamos viviendo aquí, en Puentareas, con motivo de la víspera de Corpus Christi. Bueno, pues cuando son en este momento exactamente, por mi reloj, si es que mi reloj va bien, las 11 menos 21 minutos, sí. vamos a ofrecerles esas imágenes que yo antes les mencionaba y que se las vamos a ofrecer precisamente al presidente canario, a don Lorenzo Olarte. Vamos allá con esas imágenes. Iglesia parroquial de San Miguel de Puentareas, 16 de junio, 8 de la tarde. Así se inicia la misa en estos momentos en nuestra iglesia parroquial y ya lo acaban ustedes de escuchar. Es la misa cantada canaria. El grupo folclórico San Jerónimo de Perdoma, Orotava, está con nosotros. Están precisamente colaborando al esplendor de este Corpus Christi 1990 en Puentareas.
Bueno, pues era este grupo canario que ha ofrecido esta misa cantada hoy en la iglesia parroquial. Y ahora vamos a poner unas imágenes curiosas que hemos grabado esta tarde también al hilo precisamente de esta música canaria. Al terminar la misa, el grupo canario ha salido a la calle y ha ofrecido para la gente que estaba allí en la plaza de Bugayal unas canciones también canarias. Y vean ustedes quién estaba allí y de qué forma bailaba. Vamos a verlo todos juntos. A ver, ¿están preparadas las imágenes? Sí, están preparadas. Vamos a ver si ya lo vemos. Bueno, tenemos que seguir hablando, ¿no? Porque...
Bueno, os lo habéis pasado bárbaro viendo a ese personaje bailar ahí, ¿no? ¿Quién era? No sé, no me tenía cara conocida. Así de repente, ¿no? Pero la verdad es que lo de saltar no es cosa de él. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Esperemos que lo estén pasando ustedes bien, por lo menos también como nosotros lo estamos pasando aquí con ustedes. Y vamos a continuar con este programa de la televisión municipal de Puente Areas. Vamos a pasar a ofrecerles ahora una cosa de la que les va a decir el título mi compañera Susana. Susana, ¿de qué se trata? Bueno, pues vamos a retroceder en el tiempo. Exactamente nos vamos a situar en el año 56. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque les vamos a ofrecer una película del Corpus de Puente Areas de ese mismo año. Bueno, pues ya lo saben, vamos a ver una película de Puente Areas del año 56. No solo hay Corpus, sino hay también imágenes de la fiesta de los remedios, hay imágenes de las nieves, algunas partes del condado como Mondariz, Villasogroso. Es decir, vamos a ver ese reportaje que ya lo habíamos estrenado el año pasado, también en el mismo programa de Corpus, en el especial Corpus del año 89, y ahora les vamos a ofrecer, vamos a dejar que ustedes lo vuelvan a ver. Son unas imágenes con una música de fondo, porque en aquel momento todavía no era sonoro el cine, y vamos a ver y en blanco cómo... y negro, no, seguro. Son en color. Las imágenes, la peculiaridad que tiene que son en color y son muy bonitas. Les van a encantar porque se verán sitios y lugares que ustedes hace mucho tiempo que no recordaban así. Vamos a verla.
era Puentareas en el año 56, una película que sin duda habrá traído gratos recuerdos a los que la hayan visto y tengan precisamente gente conocida entre las personas que hemos visto en esta cinta. Y ahora vamos a tener, como en todas las televisiones, pues unos minutillos también para la publicidad. Es una publicidad un poco rara, pero es publicidad. Vamos a ello. Como cuidar de los seres queridos, protegerlos de posibles accidentes, crear un hogar confortable y seguro en el que vivir confiado. Hay gente estupenda que en el ajetreo de sus vidas no se olvidan de escuchar a la voz más sabia, su propio instinto. Seguros Santa Lucía, instinto de protección. Bueno, pues aquí estamos de nuevo ya con todos ustedes. Ya ven que han sido un minutito escaso de publicidad. Y ahora vamos a tener, ya tenemos con nosotros a una persona que también ustedes conocen, y para las personas que estén de fuera de Puentareas, viendo en alguna cafetería o en algún bar de nuestra villa esta televisión, vamos a presentársela. Se trata de Maruja Pino. Hola, buenas noches, Maruja. Buenas noches. Es una persona que además ha sido colaboradora de la televisión y de la cual estamos muy contentos y orgullosos de que esté colaborando con la televisión municipal. Muchas gracias por ese piropo, que no me merezco. Bueno, Maruja, tú acabas de ver esa película de Puentareas del año 56 y me imagino que también te habrá traído algunos recuerdos entrañables. No cabe duda que, claro, el ver todas estas cosas de tiempos pasados siempre te trae al recuerdo, te trae a la memoria alguna anécdota o algún hecho de aquellos tiempos. Como pasa con el Corpus, precisamente. El Corpus, desde luego, ya se sabe que ha ido evolucionando poco a poco. Aquello que empezó, por ejemplo, en la calle de abajo, cuando no podía expresarse todo lo que se quería debido al paso obligado de los coches y todo eso. A medida que el pueblo se extiende, pues se va perfeccionando y poco a poco pues se van haciendo cada vez las alfombras más bonitas y más lucidas. Lo que al principio, por ejemplo, era con espadañas o esparcidos con eso, pues el pueblo de Puentareas, a medida que
que va creciendo el pueblo, pues surge la idea de escoger ese don tan especial como son las flores, ese don creado por Dios. Y combinando sus pétalos, pues nacen esas alfombras maravillosas que personas muy competentes del pueblo, aún personas aficionadas, han sabido sacar pues, tapices preciosos como los más principales de los orfebres sí, naturales. Bueno, y tú quizás, ¿qué es lo que más puedes destacar del corpus actual, el corpus que estás viviendo, el corpus que se vive estos últimos años? ¿Qué es lo que más destacarías? Yo lo que más destaco, por ejemplo, pues es aquella cosa entrañable que teníamos de tener que ir a buscar las flores, esos paseos que dábamos a buscar en cestos y en sacos que lo traíamos, y cuando llegábamos a casa pues llegábamos todos cantando como con aquel triunfo, como si trajéramos el mejor botín y más preciado, y desde luego pues eso es una de las cosas. Claro que ahora también es una comodidad, porque dado los tiempos que estamos, el tener que ir por esas carreteras donde hay tanto tráfico y se coge el coche, y más aún que ahora el ayuntamiento tenemos esa facilidad y que hay que agradecer, desde luego, porque el que ir a coger una rama cualquiera que sea, eso trae un sacrificio enorme, y más en nuestros tiempos, claro. Quizás crees que la tradición entre los niños se está perdiendo un poco, o ves que hay esas ansias de que los niños, los más jóvenes, continúen con esta tradición del corpus, que la gente se quejaba un poco estos días en los portales de que no colaboraba de todos los niños y la gente más joven, ¿no? Desde luego en nuestro portal quizá un niño o dos, todo lo más, y es una pena que esto no se transmita de generación en generación y por los siglos de los siglos, que es como debiera ser, como lo hicieron nuestros abuelos, nuestros antepasados, con esa fe y ese ahínco con que trabajaban. Que sería una gran cosa, que esto se transmitiera, que se les inculcara a estos niños, que poco a poco, como manera de juego, que fueran, porque esto al mismo tiempo es un entretenimiento. Claro que los niños ahora lo que quieren es jugar, natural, pero nosotros de pequeñas también lo hacíamos. Nos íbamos al portal y para nosotros era un juego, y así después se fue acrecentando este gusanillo que llevamos dentro. Y me gustaría saber una cosa, ¿es el mismo portal en el que deshojas ahora, en el que deshojabas cuando eras pequeña? ¿Es el mismo? No era en el de pequeña, porque el de pequeña deshojaba en la plaza, y también otras veces en la plazuela. Como yo no tengo calle... Claro, la calle tuya donde vives no pasa la procesión. Puedes escoger. Perdón, por Dios, que tengo... Bueno, pues yo le voy a pedir a Maruja Pino, que además para los que la conocen del pueblo, todos saben que es una poetisa excelente, y yo se la quiero presentar a los que no la conocen. Y para los que no la conocen, precisamente les va a recitar una de sus poesías, y precisamente también dedicada al Corpus Christi de nuestra villa. Cuando quieras, Maruja. Vamos a coger. Un día en mi pueblo, en la primavera, soñando con Dios, la luna y estrellas, vio vuelo de pájaros, llevando en su pico las flores más bellas. Y en esa armonía de aromas y estrellas, observe entre trinos que a los pies de Dios las 1000 flores deja. Y fue cuando entonces, en fecha tan bella, de hacer una alfombra concibe la idea. Y habló con las flores, mirto y madreselva, de rendir honores al rey en su fiesta. Y cuando en la noche de nubes y estrellas el suelo se torna de alfombra arabesca, al llegar el alba, rumores de voces, colores y aromas, las calles impregnan. Y así, como un sueño al son de trompetas, millares de pétalos al Señor le besan. Y en ese fervor de suaves perfumes que ungen al Señor, en esta tarea, un pueblo feliz ve a Dios y al amor en la primavera. Bueno, pues realmente una poesía preciosa, y espero que le haya gustado a todos los que la hayan podido escuchar. Y describe el corpus perfectamente. Perfectamente. Claro, en esos tiempos. Que hacen las poesías, si no describen el corpus que son destinadas a él. Pero claro, eso
depende, a veces una sale mejor, otras peor. Porque yo llevo haciendo al Corpus poesías, yo creo que ya tengo 40 o más, porque cada año hago una. Sí. Y como soy tan jovencita y les voy a hacer tanto tiempo, por eso. Pues yo creo que las seguirás haciendo, ojalá, pues durante otros tantos años como los que tienes de momento. No bueno, tanto, pero bueno. Maruja, muchas gracias por haber estado aquí entre nosotros un día más y sobre todo en este programa especial del Corpus. Y nosotros vamos a pasar ahora a hablar también, a seguir hablando del Corpus, porque no cabe duda que el Corpus Christi es el tema central de nuestro programa de hoy. Como todos ustedes saben, y para los que no lo sepan, yo se lo voy a decir, este pasado jueves, el día propio, el día de Corpus, se presentaba en el Auditorio Reveriano Soutullo, al margen de otros actos que también se hacían en ese momento, como la entrega de las medallas del Corpus Christi, se presentaba una edición, la primera edición de un libro del Corpus Christi en Puentareas. Este libro, que quienes quieran podrán adquirirlo, puesto que hay un puesto en la Plaza de Bugallal para poder comprar este libro, es un precio económico. Este libro fue presentado por José Luis Rodríguez Otero. Y la presentación de este libro, hecha por José Luis Rodríguez Otero, causó sensación entre todas las personas que estaban allí presentes, que la pudieron escuchar en directo, y posteriormente la televisión municipal la puso en sus pantallas y mucha gente pues pudo verla también en sus pantallas. Entonces vamos a poner esa presentación, precisamente esa presentación, para todas aquellas personas que quieran enterarse un poco más de lo que es el Corpus Christi y puedan, por favor, yo les pediría mucha atención a las palabras de José Luis Rodríguez Otero en el momento de su presentación. Maruja Pino, creo que quieres decirme algo. Es Ramón. Es Ramón. Es José Ramón. Sí, sí. Yo estoy diciendo José Luis. Es José Ramón Rodríguez Otero. Pues muchas gracias por haberme corregido. Perdonen ustedes. Perdona, José Ramón, si me estás escuchando. Y vamos a ver por fin ya esa presentación que realizó José Ramón Rodríguez Otero. Que tuviste la satisfacción de ver este galardón como recuerdo de vuestro esfuerzo por las fiestas, y queridos convecinos de Puentareas, de los cuales todos somos connaturales. De realizar una presentación de un libro en lenguaje coloquial el lunes, me encuentro hoy, a 3 días, en este solemne y emotivo acto. Era ayer y hoy mi quehacer dar a conocer una actividad del Museo Municipal de Puentareas, de nuestro museo. Pero nuestro pueblo, que vive muy en función de la festividad de Corpus, ha ensortijado las cosas como si de las cerezas de Beade se tratara, y las ha aunado en este jueves, el que hasta ahora era el verdadero, el fúlgido, uno de los días del año del tradicional Día del Señor Eucarístico. Sé que tengo que ser el mantenedor de un libro sobre nuestro Corpus, en la Villa del Corpus y en actos en torno al Corpus. El cordón umbilical es esa policromía de alfombras que el arte y la fe de un pueblo, desde época inmemorial, tributa al Señor. Y si el Museo Municipal ha de ser cual arca de la alianza, conservador entre sus muros del acervo histórico de una comarca, también ha de ser difusor e investigador de su cultura. Así, a la perfección lo entendieron las personas que en él se mueven y que mueven sus inquietudes científicas con la presentación, con la confección de este libro, Raquel y Monet. Y ahora tenemos nueva publicación sobre las alfombras florales y lluvias de pétalos que convierten a nuestra villa en el pueblo búcaro del Señor. Múltiples y sugestivas son las facetas que esta fiesta encierra para esta población que desciende hacia los pilares del puente y a la sombra de sus arcadas de puntillas sobre la arena mojada por las aguas quietas del río, en plenilunio se cristianiza uniendo en nombre bien maridado a los refrendarios de su conversión, Ponte Areas. 3 son las más sugestivas facetas de esta fiesta. La religiosa es una festividad del calendario litúrgico. La artística, la vistosidad y belleza de sus alfombras, sus diseños. La comunitaria, es todo un pueblo que se aúna para que dentro de lógica competitividad realice uno de los espectáculos colectivos más esplendentes. Esta convivencia es fruto de una historia común
que se va forjando en milenios y creadora de una singular comarca de la geografía gallega. Y es que el condado ha impregnado con su calígene de siglos de un peculiar sentido a sus gentes. Solar de familias que, desparramándose de las citañas de Tabuexe o de Troña, vivirán las páginas del medievo sobroseño o las heroicidades de los sitios de Salvatierra del XVII o lo anecdótico del caciquismo de los Bugallal de la Restauración. Allí, entre riscos y Carquexia, con rescoldo de gloria, torres de homenaje sin gallardete, almenas sin vigía, fosos sin agua, castillos sin castellana, está el Sobroso, pesadilla de los montes, oteando detrás de la luna, blasón rugoso, acta notarial de un medievo feudal, roquedo altivo y eda petrificada. Y la antorcha de relevo vendrá al señorío de Salvatierra, patria del picaresco Estebanillo González, que se autorretrataba hombre de buen humor y que debió saborear las delicias de unas suculentas lampreas bien rociadas por unas tazas del condado en las cavas de Doña Urraca. Para desembocar en Puentereas, agua y luz anilladas por las dovelas del puente, piedra y arena, esqueleto y enjundia de un pueblo. Y decir Puentereas es como aludir al condado, ya que la villa del Tea es una creación natural de la comarca, como una exigencia vital, un hecho social de todo el contorno. Por ello, asume la manifestación comunitaria más luminosa de la zona, arte hecho de rodillas, en las altas horas de la noche con partituras de luceros para ofrendarlo al alba del sol, al sol con mayúsculas, Jesús Eucaristía. Religiosidad del hombre celta, culto druida transformado en el siglo VI por Martín el del Dumio. Y el culto a la piedra se bautiza, y eremita de los confines del aire, austero, queda San Cibrán, que como aprendiz de brujo cuenta los vientos tornadizos y las estrellas jacobeas, y hunde, cual cincel de picapedrero, sus entrañas recias a la búsqueda de tesoro oculto. Y pedestal erguido al aire de nuestros cruceros, donde la ternura de la carne es bastión de un amor que es dolor, cruz, y que perdura en la piedra dura. Y esta fe es forjadora de arte, vergel fecundo de habas canoras, de brisas perfumadas, de formas máginas, que es eclosión de númenes que se encarnan en paletas o gubias o cinceles de sus hombres creadores. Acordes de aguas, acentos de ruiseñor, melodías de enramadas que pautadas quedan en las composiciones de Sautullo. Pero sobre todo es la apoteosis de luz y flores, de fe e inspiración, cual son las fiestas del Santísimo. La fe eucarística no en vano quedó como blasón de todos los gallegos. Es musa inspiradora de una de las manifestaciones de arte popular más peculiares y más sugestivas. Popular porque es todo un pueblo el que lo realiza. Peculiar por su singularidad exclusiva, sugestiva por el derroche de imaginación de cientos de metros de calles cubiertos por unas alfombras irrepetibles, con unos diseños de portentosa creatividad y elaborados por el perfume de una armoniosa combinación de toda la gama de matices y tesuras que la variopinta naturaleza floral ofrece. El libro que hoy se presenta bucea en los orígenes del alfombrado singular de nuestros corpus. No busquemos argumentos ajenos a nuestra fe, ni estímulos foráneos. Sigo fiel a mi tesis expuesta en prensa en 1961. Sus albores están en la Cofradía del Santísimo Sacramento y venerable hermandad de señores eclesiásticos del partido de Salvatierra, Obispado de Tuy, Reino de Galicia, cofradía anterior probablemente al siglo XVII, cuya finalidad primordial era promover devoción al Santísimo y celebrar con mayor esplendor su festividad. Si las flores eran adorno irreemplazables en la procesión del Corpus y en todas las aldeas del condado siempre acompañan al paso del Santísimo, bien esparciéndolas en su torno o poniéndolas a sus pies, una vez que Puentereas se convirtió en el núcleo de la zona con un trazado de rúas, aunque sean adoquinadas, ¿quién nos recuerda la labor ímproba de la calle de los Herreros por la confección de su alfombra foral? Puentereas hecha villa con rúas, lógicamente el tapiz de pétalos sobre el suelo procesional fue la respuesta natural.
El libro que hoy presentamos indica que en 1887 fue mayordomo de la Cofradía del Santísimo de la parroquia de Puenteareas, Domingo Otero, bisabuelo del que os habla. Por mi abuela materna sabía que en ese acontecer ya el alfombrado se realizaba. Es pues una manifestación autóctona de un pueblo orante y creyente. Ese pueblo que representan las personas dignas que hoy están aquí recibiendo la medalla del trabajo y del esfuerzo por la fiesta de Corpus. No representan sus calles, con todo lo que tiene de bello y hermoso. Representan un pueblo aunado, a un pueblo unido, un pueblo que se arrodilla para ofrendar la mejor ofrenda, la de su corazón, la de su fe, al Santísimo Sacramento, con las flores, con los perfumes de los pétalos. Señor Capitán General, el Ejército siempre está unido con la fe. No hace falta llegar a Recaredo ni a Toledo con su tercer concilio, ni al corcel de Santiago Apóstol con el Cierra España, ni a Fernando el Santo, ni a los Reyes Católicos, ni a estas naves que con cruz y espada, como usted bien ha dicho, han dado en la más grande escena que vieron los siglos después del nacimiento de Cristo, un nuevo continente que habla en castellano y reza en castellano. El pueblo le está agradecido porque el Ejército ha sido siempre un elemento eficaz en el esplendor de nuestras fiestas del Corpus aquí en esta villa. Por eso, nunca mejor dada la medalla que en su propia persona. Fe que a lo gallego nosotros la vivimos, desgajada del escudo de la región, del privilegio singular de la Catedral Lucense, de la ofrenda al Santísimo que mantuvo vivo en la noche del sueño de la Grecia el espíritu de su regionalidad. De esa fe que hace que Puenteareas sea Puenteareas, de esa fe que hace que Pontareas sea Pontareas, he dicho. Realmente muy bonita la presentación del libro que han escrito Rafael y Monet, el director y la asistente del director, de la subdirectora del Museo de Puenteareas. ¿Qué os ha parecido? Vosotras lo habéis estado allí en directo escuchando. Sí. Y tú has recibido en nombre de tu abuela una medalla. Plata. ¿Estabas muy nerviosa, Susana? No, la verdad es que no, porque estabas allí, era mucha gente, ¿no? Todos sentados en las sillas y yo estaba mismo para atrás, entonces no No se te veía. Solo tuve que levantarme, cogerle y marchar, no. Bueno, más tarde, a lo largo de este programa, que va a durar hasta las 4 de la mañana, o sea, que imaginen ustedes la cantidad de cosas que vamos a ver aquí hasta las 4 de la madrugada, cuando en este momento todavía son las 12 menos 17, menos 17. Bueno, estamos en directo en la televisión municipal de Puenteareas. Y ahora vamos a ver algo que no hemos podido oír antes. Al principio hemos tenido un pequeño fallo de sonido en las primeras entrevistas que habíamos grabado en la calle cuando era todavía de día y estaban comenzando esos trabajos de las alfombras. Vamos a ver repetidas esas imágenes para que podamos ahora ya escuchar lo que nos comentaban los artistas, que así hay que llamarlos, que estaban confeccionando esas alfombras. Buenas noches. Comenzamos nuestro recorrido por las alfombras de Puenteareas. En estos momentos nos encontramos en la calle Enduayen con uno de los encargados de esta alfombra. ¿Su nombre, por favor? Emilio Martínez. Bueno, veo que han empezado a marcar esta alfombra. ¿Creen que van sobre el horario previsto? Pues sí, bastante. Y teníamos pensado empezar a las 5, pero como había coches aparcados no pudimos. Pero de todas formas empezamos temprano para acabar cuanto antes, porque la gente se cansa, claro. En líneas generales, ¿cómo va a ser la alfombra? ¿Como todos los años? ¿Un poco distinta? No, más o menos como todos los años. Los dibujos más o menos son de unos cuantos años parecidos. Vale, muchas gracias. Nos encontramos entre la alfombra de la Orotava, que como no, un año más no podía faltar. Estamos con uno de los responsables de realización de esta bella alfombra. ¿Su nombre, por favor? José Luis de León. Veo que esta alfombra es de distinta confección que las que normalmente hacemos por esta zona. ¿Puede explicar un poco en qué consiste? Sí, bueno, este año hemos variado un poco la temática y la técnica utilizada en las alfombras que traemos a Puenteareas y es realizada con tierras volcánicas de las cañadas del Teide. Tal y como nosotros las realizamos en la plaza del ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Entonces, como previamente don Isabel Valencia, alcalde de la Orotava, mantuvo un compromiso con José Castro, con el alcalde de Puenteareas, este año hemos traído la alfombra de tierra
para que a todas aquellas personas de la comarca que no puedan visitar Tenerife, que no puedan visitar la Orotava en Corpus, vean este tipo de trabajo. ¿Cuánto tiempo les lleva la confección de este tipo de alfombra? Bueno, aquí hemos empezado desde el jueves y eso, mira ahora que llevamos prácticamente un 80% de la alfombra acabada. Yo espero que durante la medianoche esté la alfombra ya totalmente terminada. Hubiésemos empezado mucho antes, pero claro, todos son problemas y no puedes cortar la circulación una semana antes y que ocasiona muchísimos problemas y hay que empezar un poco con el tiempo ajustado para que luego, llegada esta noche, la gente también pueda ver un poco cómo se desarrolla el trabajo. Bueno, volveremos por aquí a ver cómo sigue la confección de esta bella alfombra. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Por esta alfombra de esta villa nos encontramos en la Plaza del Generalísimo con uno de los responsables de esta alfombra. ¿Su nombre, por favor? Emilio Montenegro González. Bueno, ¿qué tal va esta alfombra? Bien, sin problemas, ya tenemos todo marcado y esperemos terminar a las 3:30 de la mañana, 4. Bueno, he visto otras alfombras, parece que han empezado antes. ¿Está previsto empezar hasta ahora o algún problema? Yo empecé a las 3:30, pero como me vinieron a barrer la calle, me lo barraron y ahora por eso voy un poco atrasado, pero no hay problema ninguno que batimos el récord. Vale, gracias, espero que no tenga ningún problema. Ninguno, gracias a vosotros. Estamos en la calle de los Herreros, continuando con esta ruta a través de las alfombras. ¿Su nombre, por favor? Manuel Rodríguez Carballido. ¿Qué tal se está desarrollando la noche? Muy bien, sin problema. Veo que tiene bastante colaboradores, ¿cómo se portan? Sí, pues toda juventud y muy bien. Hemos notado que se ha levantado un poco de viento en un principio, ¿les causará algún problema? De momento nos causó un poco de problema que nos levantó algo de perfilado, pero ahora ya está solucionado. Vale, muchas gracias. Vale, ¿qué? Rodrigo González. ¿Y qué tal? ¿Estás decorando esta alfombra? Sí. ¿Y qué? ¿Es difícil? ¿Es fácil? Fácil. ¿Vas a estar toda la noche aquí? Sí. Vale, campeón, gracias. Gloria. ¿Y qué tal estás? Bien. Bueno, ¿y la alfombra qué tal? Pues bien. ¿Cómo bien? Va bien. ¿Es difícil? ¿Es fácil? Es fácil. ¿Vas a estar toda la noche aquí? Sí, más o menos. Vale, gracias. ¿Cómo te llamas? Pili. ¿Y qué tal va esto? Muy bien. ¿Es fácil? Bastante. ¿Y no te aburres de estar todo el rato colocando? No. ¿Vas a estar toda la noche? Sí. Vale, gracias. Donde van a comenzar a realizar esta alfombra. ¿Su nombre, por favor? Armando Pereira. ¿Y que están comenzando ahora a intentar marcar la calle? Sí, estamos haciendo los primeros apuntes. ¿Qué va a ser? ¿Una alfombra estilo los demás años o va a... Intentaremos, como todos los años, cambiarla de una forma o de otra para que no sea siempre tan monótono. La cosa que buscamos que sea pues, distinta. ¿Tienen algún problema, falta de material o algo? No, de momento, bueno, falta de material casi todo el pueblo lo tiene porque este año fue muy seco, no llovió nada y las flores, la mitad, pues estaban todas deshechas. Entonces, pues, buscando unas clases que otros años no producen, pero este año como fue tan tarde, pues, como la hortensia y otros así por el estilo, pues, en fin, yo creo que malo será que no solucionemos el problema. ¿Y de colaboradores qué tal? Bueno, colaboradores aquí en la calle ya es de muy poquitos vecinos, pero contamos aquí con esta juventud que nos echan una mano y somos los que tenemos que aprovechar. Vale, muchas gracias. Nada, no hay de qué. Uno de los vecinos que están realizando estas alfombras. ¿Su nombre, por favor? Emilio Montenegro. ¿Y qué tal va la realización de esta alfombra? Normal. Más o menos como los otros años. Sí. ¿A qué hora tienen previsto acabar? Si nos llueve, pues mañana a la mañana. ¿Algún problema tuvieron hasta ahora? O... Ninguno. ¿Qué tal de colaboradores? Magnífico. Ya ves, aquí ustedes los... Esta es la futura generación. Vale, muchas gracias. No hay de qué.
nombre, por favor? José Antonio. ¿Qué están realizando en estos momentos? Estamos haciendo el marcaje de la alfombra con la plantilla. ¿Y qué tal? ¿Algún problema? No, de momento no hay problema ninguno. El único problema es el aire que empieza a fastidiarnos un poco, pero nada más. ¿De colaboradores qué tal? Bueno, podían ser más. Bueno, vale. Si no fueran los niños, que tenemos unos niños maravillosos en esta calle, estaríamos fastidiados. Vale, muchas gracias. Revenimos el tuyo y estamos con uno de los responsables. ¿Su nombre, por favor? Olimpio Martínez. Veo que van bastante avanzados en el marcaje. Pues sí, apuramos un poco ya hoy de tarde porque sí tenemos adelantado para cuando venga la gente. ¿Y qué tal de colaboradores? Bueno, bien, aquí ya ves, la juventud toda esta pequeña pues ayuda muchísimo. Ahora hay muchos vecinos que no se enteran, pero no pasa nada. Nosotros seguiremos siempre con la marcha del cuerpo siempre adelante. ¿Les está molestando este viento que se está levantando? Bueno, de momento no, esperemos de que no se levante más fuerte, si no nos levantará alguna parte de flor, pero estaremos pendientes de poder hacer lo que se pueda. Vale, muchas gracias. Seguimos pasando por aquí a ver cómo va la cosa. Tuyo, nos despedimos hasta una próxima vuelta, devolvemos la conexión a nuestros estudios. Pues muchas gracias, Vences. Ya tenemos esas imágenes, ya las tenemos y las hemos oído, que era lo importante que no habíamos hecho. Bueno, seguimos en el programa especial de la Televisión Municipal de Puentareas, Corpus 90. Estamos aquí en los estudios de la televisión en directo para todos ustedes en esta noche, la noche más larga en Puentareas. Y ahora, ¿con qué vamos a continuar, con Sonia? Consuelo está allí en la cámara. Pues Sonia, a ver, ¿con qué vamos a continuar? Pues la gente que es de aquí del pueblo ya lo sabrá que esta semana llevamos ofreciéndoles cómo se trabaja en los diferentes portales de nuestro pueblo, pero la gente que no es de aquí, que no nos ha podido ver los otros días, pues no lo sabrá. Entonces les mostramos ahora los portales, cómo se deshoja, porque no solo el trabajo de hacer la alfombra, sino se trabaja también 15 días más o menos, 15 días antes de la fiesta. Véanlos. Horas de que se inicie la confección de la alfombra. Muy buenas tardes. Bueno. Dígame, ¿cómo van los trabajos? Bastante bien. Yo no creí que hiciéramos tan pronto las cosas, porque este año no hubo tanta flor, ¿no? Y la hortensia es muy fácil de deshojar. Bueno, o sea que ustedes suponen que, lógicamente, allá sobre las 10 de la noche ya pueden ustedes facilitar todo el material. Claro, aunque nos falte algo, tenemos que estar deshojando hasta última hora. Si hace falta, ¿eh? Este año la alfombra, ya la han visto ustedes el boceto. Sí, sí. Es cosa de los chicos. Después hay una señora ahí que es la que dice los colores y así. Vamos a ver cómo resulta. Bueno, pero ustedes, los flores siempre son bonitas. ¿Qué suponen? ¿Que va a bien. ser tan bonita como el año pasado o un poquito más bonita todavía? No sé. Yo no sé, es igual. Siempre resulta bonita. La flor siempre resulta. Bueno, y aparte que la alfombra está hecha con todo el cariño, ¿verdad? Eso digo yo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, no les interrumpimos más, porque repetimos, señoras y señores, faltan escasamente 4 horas y siguen trabajando en este trabajo
pues todas estas personas que ustedes ven ahora, en donde tenemos además una mezcolanza, porque frente a señoras que ya llevan años trabajando, ya ven ustedes al fondo, pues unas jovencitas que también están iniciándose, unas jovencitas, me indica la señora, y es la verdad, unas chicas muy guapas, puentareanas, que ya están pues cogiendo el relevo para ellas en años sucesivos ser pues las verdaderas artífices de estas alfombras. A todos ustedes, muy buenas tardes. Con el número 13 y ya lo ven ustedes también, faltan escasamente 2-3 horas para que comiencen la labor del alfombrado aquí en esta Plaza del Generalísimo, y estas señoras y esta juventud también trabajando ya, dando los últimos toques. Vamos a hablar con esta buena señora para que nos explique cómo van los trabajos. Pues un poco atrasados. De todas las maneras. Porque tenemos mucho material sin deshacer. Bueno, pero tienen ustedes una colaboración estupenda. Sí, estupenda, de maravilla. Y de todas las maneras, yo supongo que dentro de 3-4 horas el trabajo habrá adelantado. Lo tenemos para toda la noche. Tienen para toda la noche. Toda la noche, sí. Bueno, pero esto lo hacen ustedes con todo el cariño. Sí, desde luego. Y si nadie se irá a cama desde luego. Nadie. Mientras la alfombra no esté totalmente terminada. Desde luego que así. No. Bueno, pues ya lo ven ustedes, yo no sé si no lo está recogiendo. Dentro de poco pues estará ya indudablemente en pétalos sueltos, porque necesitan el trabajo y lo están haciendo a la perfección. Seguro que este Corpus 1990, que va a marcar un hito en la historia del Corpus Christi en Puentareas, mañana, domingo, día 17, a la hora prevista, será un éxito más. Un éxito de belleza floral y un éxito de la fe y el cariño que siente este pueblo por el Corpus Christi. De la tarde y ya lo ven ustedes, señoras y señores, pues afanándose todavía en deshojar. Queda ya muy poco tiempo para que todas estas flores, todos estos pétalos se conviertan en una alfombra floral. Y nosotros vamos a hacer una pregunta. Una de las señoras que aquí están deshojando, a la que en primer lugar saludamos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van estos trabajos? Bueno, van, ya poco falta ya. Bueno, de lo que queda, sale la hortensia y así. Y dígame, ya tenemos el verde adelantado y todo eso. La alfombra, me refiero al boceto, ¿lo han visto ya? Bueno, él no suele enseñarlo, pero ayer sí nos enseñó algo así. Pero claro, en realidad no sabemos cómo va a ser la cosa. Bueno, pero usted que... Pero él siempre hace las cosas muy trabajosas, muy... O sea que por lo tanto va a ser una... Sí, me parece que va a ser muy bonita. Muy bien, bueno, pues no les entretenemos ni un minuto más. Ya sabemos que todo el tiempo les hace falta que hagan ustedes una alfombra, pues como es norma y conforme usted muy bien indicaba, que sea precioso. Yo espero que sí, porque como lo esperamos todos los puentareanos. Corpus Christi 1990, señoras y señores, y ya lo ven ustedes, repito que cuando faltan aproximadamente 2-3 horas para que ya comience el marcado de las calles y como consecuencia lógica la confección de las alfombras, trabajando todavía estas señoras puentareanas con el mayor celo y con el mayor cariño en pro de esta fiesta del Corpus Christi.
Estamos ahora, señoras y señores, en la calle Gabino Bugallal, concretamente en el portal con el número 16. Y ya están ustedes viendo, siguen trabajando. Tienen ya mucha flor, pero vamos a saber en realidad cómo va el trabajo. ¿Va esto bien o...? Va viento en popa. Viento en popa, o sea que no tienen mayores dificultades. Nada. Están esperando nada más esas 2 o 3 horas para empezar ya con la alfombra. Unos que nos faltaba era gente, pero bueno, alguna va viniendo de algún alrededor, que los de aquí nada. Los de aquí somos 4 nada más. 4, pero bueno, al final de cuentas todos los años aparecen las personas necesarias. Pero nada más, que 4 de aquí nada más. Los otros, alguna amistad que tenemos de afuera, porque esta señora es forastera, la otra es forastera y todos son forasteros, gracias que vienen. Además aquí los que están de la calle, nada. Bueno, pues vamos a hacer desde aquí una rogativa, no ya para este año porque a lo hecho pecho, y realmente ya lo están viendo ustedes con las imágenes que registra Nolo. Tienen flor, aquí a mis espaldas pues hay una cantidad grande también, el resto está preparado y guardado para que dentro de 3 horas aproximadamente comience ya la labor de alfombrado, pero lo que sí es necesario, muy necesario, es que todos los puentareanos nos concienciemos bien de que es una cosa del pueblo, es una demostración de fe, es una demostración de arte y que no podemos fallar. Este año 1990 ya está así, pero que el 1991 tengan ustedes mucha ayuda. Y que nos dé ayuda en los de nuestra calle, porque se hace en el escondido y no puede ser. Muy bien, pues queda dicho y yo espero, repito, que el próximo año tengan ustedes mucha colaboración. Señoras, señores, repetimos, en la calle Gabino Bugallal, portal número 16, trabajando todavía cuando faltan, pues eso, aproximadamente 3 o 4 horas para que comience ya el alfombrado. Nos encontramos en el portal con el número 32, también trabajando afanosamente porque faltan ya pues 3 o 4 horas para que se comience esa labor de alfombrado. Y ellas pues siguen no pendientes de la televisión municipal de Puentareas, porque lo más importante es deshojar, y lo están haciendo, y eso es lo que importa en estos momentos. De todas las maneras, vamos a interrumpir unos segundos, nada más que unos segundos, pues a esta señora para que nos diga cómo va la labor de deshojado. Va muy bien, la pena que es que no hay flor este año, nada más que tenemos que dedicarnos a la hortensia, al clavel que da el ayuntamiento, y a ver cómo salen las alfombras este año, porque tenemos que abusar aparte del verde. Y entonces tenemos que limitarnos a lo que hay. Otras cosas no se puede hacer. Bueno, y la persona que ha bocetado la alfombra pues tendrá en cuenta esto. Eso mismo, tiene que limitarse a lo que tenemos nosotros. Bueno, a pesar de todo lo que usted me está diciendo, yo tengo la completa seguridad que mañana, cuando todas esas personas que nos vienen a visitar, nosotros los puentareanos, cuando visitamos también todas las calles, aquí nos vamos a encontrar con una alfombra preciosa. Eso esperemos, eso esperemos. Todas las calles estarán muy lindas. Muy bien, pues muchísimas gracias, no les entretenemos más. Ya lo ven ustedes, 3 señoras trabajando y también una jovencita, venga, ¿quieres por favor venir aquí un momentito? Venga, acércate aquí, porque también, señoras y señores, tenemos que enseñárselo, porque es la generación que viene detrás, los que van a tener que trabajar. ¿Tú te gusta mucho esto de deshojar? Sí. Y vamos a ver, ¿hasta qué hora vas a estar deshojando? ¿Hasta qué hora vas a estar trabajando aquí? No sé. ¿No sabes? ¿Hasta que te dé el sueño? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues ya lo ven ustedes. Repito, Gabino Bugallal, portal con el número 32. Ya lo ven ustedes, otro portal, pero un portal tremendo, ¿verdad que es grandísimo este portal? Porque tenemos arriba el cielo y porque tenemos a muchas niñas y niños de Puentareas trabajando. Vamos a ver, tú me vas a contestar. ¿Para qué portal trabajáis? Para aquí. Para aquí, pero ¿cómo se llama esta calle? A ver si lo sabes. ¿No sabes cómo se llama esta calle? La calle del Dualle. La calle del Dualle, muy bien, pues vamos a ver, ¿sois todos amiguitos, sois todos vecinos de por aquí?
Sí. Y vamos a ver, ¿hasta qué hora vais a estar trabajando? A ver, contestadme fuerte. ¿Vais a dormir esta noche? Yo no. Vos no vais, ¿verdad? Porque, claro, hay que hacer las alfombras. ¿Tenéis mucho trabajo? Sí, también hay que barrer. Bueno, pues entonces ya lo ven ustedes. Señoras y señores, aquí están ellos trabajando con todo el cariño, con todo el interés. Y los vamos a felicitar y les vamos a decir un adiós muy grande y a ver si nos contestan. Adiós, amiguitos. Mami blue, oh mami blue, oh mami, mami, oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue, oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue. Televisión Municipal de Punta Areas y estamos en el portal número 15 de la calle El Duayen y ya están marcando la calle precisamente para su alfombra. Son en estos momentos las 7 menos 5 cuando estamos grabando y ya lo ven ustedes, señoras que siguen trabajando febrilmente en el deshojado, preparando las flores porque el tiempo apremia y porque estamos en esa noche mágica del Corpus en Punta Areas y ellas trabajando con ahínco y en la calle, repito, otros vecinos ya marcando lo que va a ser la alfombra de este año. Y vamos a preguntarle pues a una de estas señoras, vamos a pasar un poquitín por delante de la cámara. Muy buenas tardes, ¿quiere decirme cómo van los trabajos? Muy bien, van muy adelantados. O sea que no esperan tener ningún tipo de complicaciones. No, creo que no. Lo único es la lluvia. Bueno, no, esperemos que no llueva, y además hay un dicho que dice que a mal tiempo buena cara. Buena cara. Exactamente, claro, o sea que, desde luego. Otra vez la calle El Duayen llamará la atención de todos cuantos nos visiten. Yo creo que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, no les molestamos más, no solamente dentro del portal, sino también en la parte posterior, ya lo ven, al aire libre y trabajando de manera denodada en este portal de la calle El Duayen. Ya lo saben ustedes, es quizás, no, sin lugar a dudas, la última alfombra que se pisa a lo largo de la procesión que tendrá lugar mañana, domingo 17 de junio. Una alfombra que llama siempre poderosamente la atención y es lógico, ya ven ustedes, cantidad y cantidad de señoras de Punta Areas trabajando para que un año más se consolide esa fama que tiene nuestra villa. Primero, que son unos grandes artistas y segundo, que el sentimiento hacia el Santísimo Sacramento queda reflejado en el trabajo abnegado que se practica a lo largo de casi 15 días. Pues ya ven cómo se trabaja en los portales de nuestras calles. Realmente decían antes por aquí no sé quién que no había muchos niños en las calles trabajando en los portales, pero yo he visto muchos niños. Y ya tenemos, Maruja Pino. Ya tenemos nuevo invitado, ya lo están viendo todos ustedes. Yo no lo sé, lo presento. ¿Quién será? Yo no lo conozco. Es, hombre, don Manuel Somoza. Los chistes. Seguro que hay mucha gente que también, que no es de Punta Areas y no sabe qué es lo que hace Manuel Somoza. Y realmente, con la cara tan seria que tiene, estoy seguro de que ninguno de ustedes acertaría. Manuel Somoza es la persona encargada de hacer reír en esta televisión, de hacernos pasar esos buenos ratos de humor con sus chistes, con las cosas que él nos cuenta, que muchas veces son cosas que ocurren de verdad en la calle, ¿verdad, Manuel? Por supuesto. La mayoría, ¿verdad? Todas. Eu non conto mentiras, eu conto cousas que pasan. O que pasa que a veces ocurre a min e digo que lle pasou a outro. Claro, que va mal. Porque ser pobre é unha desgracia, pero ser pobre e tonto é o peor que pode ter unha persona, non? Menos botarlle aos outros. Bueno, pues yo le voy a pedir a Manuel Somoza, que él venía pues de invitado, yo le había dicho, ven allí a la noche que vamos a ver, vas a ver el programa en directo y puedes intervenir algo y tal. Y le voy a pedir que por favor que nos cuente unos cuantos chistes para ver si ya de por sí esta noche alegre pues la alegramos un poquito más. Quiero también, aprovechando ustedes no la ven que está detrás de las cámaras, saludar a su señora y a su hija, que también ella viene aquí, ha venido acompañándolo para ver la confección de las alfombras. Manolo, antes de que empieces a contar los chistes, ¿has dado una vuelta por el pueblo? Sí, por supuesto. ¿Y qué has visto? ¿Que están trabajando o no están trabajando? Sí, a xente traballa de firme, ademais. É que antes de vir aquí xa foi unha redondela. Pero redondela é outra forma de
de vivir o Corpus. A parte das alfombras, que tamén as fan moi bonitas, pois hai a festa clásica romería, entonces pois hai unha cantidad de quincalla ali que é de medo. Os caballitos, as tómbolas, os cochitos eléctricos, o todo o rollo aquel. E fíxome gracia que viña un matrimonio destos que veñen da aldea por ali. Eu escapei dali porque aquilo poñía a cabeza a un como un bombo. E entonces viña un matrimonio e chegaron por ali e dixolle ela ao marido: "Ai, meu cariño, e logo non mar de levar a dar unha volta na noria?" Dixo: "Non, vamos á casa de tua nai que marea o mirmo e non che nos cobra nada." Eso pasó, seguramente. A ti no te pasó. No, por supuesto. Cuidado, que... Esto de la mujer. Bueno, pero ocurren más cosas en esta Galicia nuestra, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿qué más cosas te han ocurrido? Ocurre outro día, chegou ali unha señora ao médico con un neno. E dice: "Buenos días, don José, mire, viña aquí porque este rapaciño non me colle peso ningún. Non colle peso ningún." Dixo: "Vamos a ver, señora, descúbrase. Saque un pecho." Alá lle estuvo mirando o peito, apalpou o peito, dice: "Saque el outro." Mirou o peito, apalpou o peito, dice: "Pero señora, como le va a coger peso se usted non tiene leche ninguna?" Dice: "Ai non, pero é que eu son a tía do rapaz." Oye, hai cosas que pasan que es curioso, de verdad. O médico tamén foi un pouco apurado, non? Tú dille preguntado quen era, quen era a nai do rapaz. Y ya pudo decirlo también. Antes de nada, ¿no? No, pero antes de que pasara nada. Venga, cuéntanos alguna outra cosa máis. Que estamos esperando ya. Isto, agora ocurren que agora hai que facer oposicións para todo. Chegas a examinarte e pregúntanche, bueno, a mellor unha cousa que non ten nada que ver co tema, ni moito menos. E resulta que foi un veciño ali meu a examinarse para ir para a Citroën, e fixeronlle un examen. Entón, claro, non tiñan por onde collelo, pois dicelle o profesor, o que estaba facendo de examen: "Xe, vamos a ver, dígame usted lo que sepa del oído." Eu non entendía nada. Xe, el oído, la oreja. Xe, no, la oreja no, lo que está dentro de la oreja, el oído. Xe, el oído. Entonces estaba un compañeiro del por detrás apuntándolle. Dice: "Yunque." "¿Cómo rayo vai ter un yunque, home? ¿Cómo vai ter...?" "Tú dille yunque." "Yunque." "Muy bien, siga usted." Dice: "Martillo." "Yo, ¿cómo vai rayo ter un martillo no oído?" "Tú dille martillo." "Martillo." Muy bien, siga usted." "Estribo." "¿Cómo rayo? Un yunque, un martillo ainda pasa, pero un estribo, ¿cómo vai? Tú dille estribo." "Estribo." Muy bien, siga usted." Dice: "A trompa de Eustaquio." "¿Cómo rayo vai ter a trompa de Eustaquio? Men non oído, como vai ter?" "Tú dille trompa de Eustaquio." "Trompa de Eustaquio." Muy bien, siga usted." Dice: "No, agora mira o pito de sereno, a flauta de Bartolo, é todo o que lle boten." Claro. Aquí realmente, con la cara de seria que traía al principio, no parecía que tuviera esta simpatía. Oye, ¿y tú, Sonia, que te ríes tanto, no sabrás contarnos algún chiste para animar un poco esta noche? No. Sonia, que seca ya, no. Colócate la pajarita. Que me coloque la pajarita. Eso ya es un chiste bueno, ¿o? Al otro lado. Bueno, no te preocupes, deja la pajarita que no pasa nada. Adelante, Manolo, aún tenemos tiempo para que nos cuentes otro par de chistes. Hasta las 4 puedes seguir, tranquilo. Pasan cousas por aí. Outro día fun ao banco. O sea, son cousas que ocurren. E chega un paisaniño dali dunha aldea que hai ao lado de Porriño ao banco a cobrar un talón. Dice: "El dinero como lo quiere?" Dice: "Como bota aquí na man e por debaixo do cristal." Non colleches? Sí, collelo sí. Non o collín. Mira como... Bueno, a ver, cuéntanos outro máis. Bueno, eu non sei se é un chiste que fai... O sea, un chiste, non, unha anécdota que estas cousas que ocurren. Que temos ali na nosa parroquia un rapaz que lle chaman Digno. E o coitado rapaz, pois, pasou unas negras xa na escola porque era o faime rir de toda a escola, porque coitadiño tamén é así a boa fe, como se di. E o rapaz foi tirando. Pero resulta que agora fixos un mozo, e sabedes como andan os mozos. Algúns andan con pendente nunha orella, pero un pelo moi grande. E o pai comproulle unha moto desas grandes, desas para andar por aí así a facer
destas gincanas e destas cousas por aí. O rapaz un día caeu como moto e abriu a cabeza. E claro, levaron á residencia, a Vigo. Levaron á residencia, entonces, claro, para operarlle a cabeza, o sea, para facerlle escuras na cabeza, tuveron que pelarlle o peliño porque non podía facerlle así escuras. Afeitaronlle a cabeza. Fixaronlle escuras e o rapaz, bueno, foi tirando. Pero despois encontrábase peor, entonces tiñan que facerlle unha operación. Entonces o médico chamou á familia e dixo, mire, no que le voy a decir no es para asustarlos. Dice, pero a lo mejor ustedes son creyentes y la operación que le vamos a hacer al chico es una operación delicada y si ustedes son creyentes, pues a lo mejor quieren ustedes administrarle los santos sacramentos al chico antes de meterlo al quirófano. Y dice, ay, pues sí, porque no somos xentiña de ir a misa todos los domingos, de rezar los santos rosarios, agradecemos yo moito. Dice, bueno, pues entonces tienen ustedes, si quieren, aquí un capellán en la residencia, y si no, pueden traer ustedes un sacerdote de la calle. Y dice, no, si hay aquí, se nos vale ese. Dice, bueno, pues hablen ustedes con él y... Foron un do capellán, veo o capellán, confesou ao rapaz, e cando lle iba a dar a comunión, pois entonces dixo yo o cura ao rapaz, dice, vamos a ver, hijo mío, ahora vas a decir conmigo, Señor, Señor, yo no soy digno. Eu son digno, son, señor, o que pasa como me raparon tanto que agora non me conoce ninguén. Pues este sí que lo entendí, ¿eh? Este sí que lo entendí, ¿eh? Este sí que lo entendí. Bueno, pues yo te voy a pedir una cosa, que nos cuentes el último de esta tanda, pero que vayas a dar una vuelta por ahí, que veas cómo están haciendo las alfombras y que luego vuelvas por aquí a contarnos otros poquitos más. A ver si pesco algo por ahí. A ver si pescas alguna anécdota que nos puedas traer para aquí para contarnos después. Adelante, entonces, con ese último de la primera fase. Bueno, entonces contamos yo o da burra que lle fai moita gracia a xente. Eso mismo. Temos ali na nosa parroquia hai un señor que chaman do José do Pazo, porque ten así unha casa que se parece a un pazo, máis ou menos. E ten moita finca, claro. E ten os fillos estudiando na universidade, unha cousa e outra, e agora a xente non quere traballar no campo, e moito menos os estudiantes, claro, por suposto. Entonces o home para facer estes traballos así deste tempo, así de apañar a erva, cavar as viñas e unha cousa e outra, pois colleu un rapaz portugués ali para traballar, para facer estes traballos agora así máis fortes, non? E resulta que o home pois ten unha burra fariñeira e ten a cuadra debaixo da habitación. E ten a chave de luz da cuadra ten arriba na habitación. E claro, a burra ao encender a luz á mañá sabe que lle van a dar a fariña e erva unha cousa e outra, entonces a burra hornea. Normal, é como cando nós chega a hora da comida e sentimos ruxir os platos e as tarteiras e tal, xa parece que non se empeza a saber a comida, non? Entonces o portugués, como viña a traballar ali e iba a dormir ali e unha cousa e outra, anduvo traballando durante o día por ali e chegou a noite e dixo, patrón, e se mañán a que horas hai que erguer aquí, pá? Dixo, mira, o reloj que temos aquí na casa é a burra. Tú, en cuanto hornea a burra, levánteste, antes non te levantes. Dixo, bate certo, pá. E chegou no outro día pola mañán e a burra ás 9 da mañán horneou. Entonces, alá que se levanta o portugués e mira o reloj, e olha, e son as 9 lá en Portugal, son as 8, e se levaba 2 horas traballadas, e aquí me mandaban ben de comer, e isto non había coca, pá. O rapaz andaba contento, pero vaite que o outro día a burra xa horneou ás 8:30. E o outro día ás 8. E o outro día ás 7:30, e o outro día ás 7, e así foi baixando media hora, hasta que chegou nun día ás 5 da mañán o portugués ainda acababas de deitar, e ás 5 da mañán xa lle hornea a burra. Levántase o portugués, vai alá para a cuadra, colleu a burra, amarrou con a corda, sacou unha para fora, aptouna ali unha pedra, e co fumeiro do carro cada estacazo que a coitada da burra arrañaba por dentro, levantaba as patas que aquilo era de medo. Entonces dixo o paisano, Xoquín, ti que faz, Xoquín? Eso, patrón, estou poñendo o reloj ahora que adianta moito, pá. Este es bueno, este es bueno, este es bueno. ¿Lo entendiste, no? Sí. Sí. Si no te colocaba otra vez la Usted tamén lo entendeu, verdad? Non vai entender. Sí, sí. Y Juaco también, que se estaba riendo. Todos los de aquí lo entendieron perfectamente. Bueno, pues muchas gracias, don Manuel. Te esperamos después. Vete a ver qué ambiente hay por ahí y luego nos lo cuentas. Y si encuentras alguna anécdota que nos puedas hacer resaltar después aquí, pues aquí te esperamos. Susana, ¿qué viene ahora? ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, ¿qué te parece si ponemos algo de música? Me parece estupendo. ¿Y qué música nos vas a poner?
Pues una actuación de la banda música de la Orotava en el Auditorio Reveriano Soutullo con el paso doble de Puentareas, y se lo dedicamos, como no, a nuestros amigos de la Orotava que están trabajando afanosamente en esa alfombra. Pues ahí tenían ustedes esa imagen del escudo de Puentareas y el escudo de la Orotava, la villa hermana, y que hoy está muy presente aquí en Puentareas. Y ahora vamos a pasar a ofrecerles otro minutito de nuestra especial publicidad. A ver si pone la publicidad. Sí, aún no apareció la publicidad. No, bueno, apareció. estas son cosas de Joaquín arriba, que debe estar medio despistado. Vamos ya con esa publicidad.
estupenda que piensa que las cosas importantes son tan sencillas como cuidar de los seres queridos, protegerlos de posibles accidentes, crear un hogar confortable y seguro en el que vivir confiado. Hay gente estupenda que en el ajetreo de sus vidas no se olvidan de escuchar a la voz más sabia, su propio instinto. Seguros Santa Lucía, instinto de protección. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y ya tenemos otra persona sentada aquí en nuestra silla de invitados. El chistoso. Voy a contar un chiste. ¿Hoy hay deportes o no hay deportes, José? No, hoy hay pocos deportes. Bueno, solo decirles a los interesados en fútbol que mañana va a jugar el Areas en la Lomba. El partido de Copa frente al San Esteban. Es interesante. Si alguno de ustedes quiere es una buena noticia. ir hasta allí, aunque... El recién ascendido Areas, que por cierto del lío que había del Areas... Aún no está solucionado. Estuve precisamente esta mañana hablando con el presidente del Areas y están esperando a ver que dicten sentencia sobre si ascienden o no ascienden, porque esto parece ser que trascendió a la Xunta y ahora están esperando a ver que... O sea que igual nos hacen la jugada y el Areas para el año que viene no está. No, pues eso no se lo permitimos. ¿Qué pasó? Que fueron una bomba de esas de Palenque, ¿no? Sí. Bueno, esto es los problemas del directo. Estamos en directo, esto es unas galerías que hay y los simpáticos y chistosos pues ponen bombas, que lo pasen bien. Bueno, pues me alegro. Bueno, pues vamos a lo nuestro, Entonces, ¿tú crees que puede haber problemas con el Areas para que ascienda realmente? Hombre, el presidente hoy, ya te digo, está bastante preocupado porque dice que tiene miedo, que ahora a última hora que ascienda el Vilariño y que no asciendan ellos. Sería una pena. Lo que pasó, o sea, el Vilariño presentó un recurso a la federación y en la federación de aquí de Pontevedra no le hicieron caso. O sea, no la admitieron a trámite. En la gallega tampoco, entonces pasaron al último recurso que hay, que es en la Xunta. Y ahora están esperando a ver lo que dice la Xunta. Oye, pues mañana va a haber que darle un... Hay que hablar con don Manuel Fraga, a ver si nos darle un toque a don Manuel que no nos deje a Areas en la estacada, ¿no? No, sería, desde luego, porque aparte después de la fiesta que hicieron los de Areas, con la caravana aquella y todo... Bueno, ¿y qué tal la fiesta por ahí? Porque tú vienes de la fiesta, como el programa especial no hay deportes, viene de la fiesta. Estaba en casa viendo y dije, voy a dar una vuelta. ¿Y qué te pareció? Muy bien, muy bonito, el decorado sobre todo es precioso. Yo pensé que habíais cambiado. No, en Hawái no, es en Punta Areas. No, en cualquier momento puede aparecer por aquí Tarzán con Chita. Sí, no. Aparte, no pasa nada, está todo previsto en el guión. Ahora que estoy aquí huele a... O una rana de ahí del lago ese que hay por ahí detrás. Sí, de la fuente. Oye, cuando tengáis sed, tenemos una fuente detrás, podéis coger un poquito de agua. Y puede venir la gente a coger agua aquí si quiere. Que la cojan en casa y que la beban en casa. Pues eso, que... O sea, vine de casa aquí, vamos, estuve dando una vueltecilla por ahí, estoy viendo la de los de la alfombra de la Orotava y tal, que está bastante... Sí. Y bueno, no hay mucha gente por la calle, la verdad, pero yo supongo que con el paso del tiempo, vaya pasando el tiempo, aparte están televisando un partido, Suecia-Escocia. Pero la gente yo creo que ya está pasando un poco ya del partido y nos estará viendo a nosotros. Pero algunos igual se quedaron en casa y saldrán después, como la noche es larga. Y joven. Y entonces espero que a partir de la 1 así, bueno... Pero pasa siempre que desde aquí para que salgan, que oye, que está bien la programación nuestra, pero también hay que salir. Bueno, aparte... También puede ser esto, que la programación está bien... Claro, para mí que es eso, que la gente no sale por eso. No os paséis tampoco, que bueno, hombre, somos normalitos y tal, pero bueno, no como para que la gente ya se quede... Como para que la gente ya prefiera estar viéndonos a nosotros que salir a dar una vuelta por Corpus. Lo que sí hay que animar a toda la gente que nos esté viendo en las parroquias que bueno que vengan hasta aquí. Lo que puede pasar es que quizás mucha gente de fuera no sepa que hoy... Claro, el cambio de fecha. Aquí, ¿no? Bueno, yo creo que se anunció bastante y que se vio bastante... Salió en el periódico. Sí, pero bueno, hay mucha gente que lo clásico, que ya debe pensar que como se hizo en Redondela, me parece el jueves, ¿no? Se hizo la... No. Sí, se hizo en Redondela. Ah, bueno, pero hoy también. No, hoy también porque nos acaba de decir Somoza que... dijo que había... Sí, que en Redondela se hizo, que estuve yo allí. De estas, pero...
Yo creo que la hicieron. Sí que la hicieron. O sea, el jueves toda la gente igual pensaría que aquí también estaría Y jueves. en un montón de sitios de España, Granada, por ahí también En Sitges. Sitges, eso. Se hizo el jueves. Sí, yo creo que también eso puede ser una de las causas, de que no haya mucha gente. Para que los bares deben estar así, a tope, eso está claro. Como siempre. Bueno, pues oye, podéis seguir preguntándole algo a José mientras yo voy Bueno, a enterarme de las órdenes que me van ¿qué a te dar por preguntamos, preguntarme José? Dinos cosas. algo para que te preguntemos. No, lo que queráis. ¿Y no adornas? No, ya Hace varios años. hace mucho tiempo que no adorno. ¿Por qué? Por ocupaciones, no me imagino. No, que va por falta de tiempo. De tiempo, no, de ganas, vamos, que soy un desastre. Ole, no, y aparte lo dices, ¿no? no colaboro con mi calle ahora. Hace mucho tiempo que no adorno, debe hacer unos 10 años o así. Claro, casi nada, ¿eh? Sí. Bueno, pero con tu presencia ya adornas. Ya como adorno las dijiste calles antes. cuando voy Eso nos lo dijo antes, que con su presencia adornaba cuando no estábamos saliendo, pero ahora... Bueno, pues yo ahora voy a pedirle a realización, porque ya hemos recibido de una de nuestras unidades móviles, qué bien queda eso. Sí, ¿verdad? Parece ya Oye, algo por de... cierto, Algo grande. ¿habéis visto la unidad móvil que se trajo a la televisión gallega? Sí. Es Sí, de yo ese sí. camioncito blanco grande Sí. que está allí aparcado en la calle Vidal Estomé, ¿no lo habéis visto? Sí, yo lo vi. Pues es igual al que nos van a traer a nosotros. Ay, qué el bien. año ¿Para que viene. cuándo? Vamos a tener una Pa- unidad móvil. Qué Sí, guay, creo que ¿eh? es un 600 que viene con muchos monitores y muchas A ese pantallas. 600 que le robaron a... Ah, es verdad, la chica aquella. Que todavía no apareció. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver, con el permiso de todos ustedes, y le invitamos a que todos ustedes lo vean también, es algo que, bueno, pues este año será la segunda vez en toda la vida de la fiesta del Corpus que se pueda ver, y es la recepción a las autoridades, la recepción oficial a las autoridades que nos visitan en esta noche. Las autoridades que estaban reunidos en el Sportivo, donde el Ayuntamiento les ha ofrecido un lunch, y allí hemos desplazado a nuestros compañeros Joaquín y Nolo para que realizaran las entrevistas y les presentaran a todos ustedes todas estas personas. Pues si ya está preparado el vídeo, ya tenemos la cinta preparada, vamos a pasar esas imágenes de la recepción oficial que el Ayuntamiento ofrece a las autoridades invitadas. Televisión Municipal de Puentareas, señoras y señores, con su equipo móvil desplazado en las instalaciones del Centro Artístico Esportivo de nuestra villa, en donde se va a celebrar la reunión de todas las personalidades que se están dando cita en nuestra villa con motivo de esta festividad de Corpus Christi 1990. Ustedes están viendo a través de las imágenes de Nolo la llegada en estos momentos pues del señor Olarte, presidente de la Comunidad Canaria, también del excelentísimo señor capitán general de la 6ª Región Militar, el alcalde que les viene acompañando y los distintos estamentos que se dan cita aquí esta noche en las instalaciones del Centro del Esportivo. También la Corporación Municipal acompaña al alcalde en este acto lleno de un gran simbolismo y en donde se están dando cita pues la élite de las representaciones civiles y militares que con su presencia dan realce a este Corpus Christi 1990 en nuestra villa de Puentareas. Nosotros, a lo largo de los minutos que permanezcamos en el centro esportivo, procuraremos llevar a todos ustedes las impresiones, las declaraciones de las personas que vayan desfilando ante nuestra cámara y que deseamos para que esta recepción tenga todo el realce que se merece, sea la mayor cantidad posible de ellas. Sigue Nolo, nuestro cámara, nuestro inefable cámara,
tomando pues instantáneas de esta reunión en la que el ayuntamiento saluda y ofrece a todos los invitados que en esta ocasión se dan cita para conmemorar este Corpus Christi 1990. Un Corpus Christi que, si bien es verdad ha variado la fecha, no sin embargo el interés, primero por parte de los vecinos del municipio, que han trabajado, que siguen trabajando, que en estos instantes se encuentran ya en las calles perfilando y con sus primeros inicios en la confección de las alfombras, como lo están haciendo los enviados de la Orotava delante de la iglesia parroquial de San Miguel, sino también, señoras y señores, el misticismo con que se entregan a esta labor. Nosotros queremos resaltar que ya cuando nos acercábamos hacia las instalaciones del Centro Artístico Esportivo, nuestras calles comenzaban ya a poblarse de personas, pero no ya nuestros vecinos, sino de personas que están llegando de distintos puntos. El Corpus Christi en Puentareas tiene una historia muy dilatada y, lógicamente, el cambio de fechas no puede cambiar la costumbre de todos los amantes, tanto sea de contemplar el arte inigualable de nuestras alfombras, como sentir ese espíritu religioso que se disfruta siempre la víspera y el día de Corpus Christi en Puentareas. De Puentareas se precia y aprecia las personalidades que vienen ante nuestras cámaras, y hoy con mayor motivo porque tenemos al excelentísimo señor conde de Bugayal. Muy bienvenido a Puentareas. Muchas gracias. Debo decir para empezar que soy un reincidente, porque siempre que puedo vengo. Indudablemente, usted sabe que nosotros le apreciamos de una manera tremenda. Es usted un hombre de una afabilidad comprobada, y quería que usted me hablase un poquitín, porque tiene usted que saber mucho de nuestro corpus, de lo que es la historia del Corpus de Puentareas. ¿Cómo lo ve el señor conde? Bueno, yo más que un análisis histórico de lo que es el Corpus de Puentareas, hablaría de lo que es la tradición familiar de presencia y de incorporación al Corpus. Todo el mundo sabe que Puentareas ha desplegado desde, no diré tiempo inmemorial, porque no podría fijar la fecha exacta en donde comenzó esa tradición, pero sí en los tiempos más recientes sabemos que se ha distinguido de manera muy especial Puentareas en esta celebración del gran día eucarístico. Entonces,
¿Qué ocurre? Pues que toda mi familia ha participado de forma singular en este acontecimiento. Y acontecimiento singular porque se trata de una procesión en donde el pueblo no camina detrás del Santísimo, sino que todo el pueblo participa y asiste en masa a la celebración misma, ¿no? Y para mí eso es una hermosura, ¿ves? Desde niños muy pequeños que están trabajando en los dibujos para preparar las alfombras, hasta gente mayor, muy mayor, que prepara también las flores y las plantas necesarias. Todo eso constituye una prueba de un pueblo entero y no una superposición de alguien que lo organiza, es el pueblo mismo. Y para mí eso es sumamente satisfactorio. Señor conde de Bugayal, ¿me va usted a permitir que me tome una libertad? Que es meterme en su vida íntima para saber qué siente hoy el señor conde de Bugayal. ¿Le gustaría, dígamelo de verdad, le gustaría poder estar en una de esas alfombras y ayudando y gestionando? Por supuesto que sí. Entre otras cosas porque eso supondría que tendría menos años de los que tengo. Ya sería algo estupendo, ¿no? Pero de cualquier modo, esa participación popular a mí me llama mucho la atención porque me gustaría incorporarme a ella. Es decir, yo nunca he sido elitista en el sentido de ver las cosas desde lejos. Me gusta estar dentro, me gusta descender al ruedo y si fuera torero, torear. No ese es el caso, pero sí participar, ¿no? Y segundo lugar, como creyente, esto ya es algo que pertenece a la intimidad, como usted decía antes, me produce una sensibilidad especial porque yo creo en todo eso. Creo en el fenómeno eucarístico como un acto de fe, pero creo también en la adhesión del pueblo. Toda mi familia, como usted bien sabe, ha sido una familia entregada al servicio público y entregada siempre a la sintonía con el pueblo. Nunca, nunca nadie podrá decir que nadie de los que han pertenecido a mi familia y han prestado servicios eminentes al país haya estado despegado y haya tratado de montar una barrera de altura para situarse por encima de nadie. Han sido siempre muy sensibles a lo más modesto, a lo más popular, y yo creo que eso, para mí, en este momento, constituye una especie de revulsivo de los acontecimientos anteriores que han conformado mi vida. Yo viví desde niño con mis abuelos y desde entonces aprendí a respetar y asimilar esa tradición. Y perdone que sea tan largo, pero bueno. Tiene usted todo el tiempo que desee, al revés. Muchas gracias. Es para nosotros pues muy agradable el escucharle. Yo también quería hacerle, ya quizá como última pregunta, ¿cómo ve usted el progreso de Puentareas? Pues yo lo veo muy bien, porque considero que la tradición no es algo estático y que lindamente se dedica a evocar el pasado. Al grito de cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso no es verdad. Yo creo en la tradición, en lo que tiene de bueno la tradición, pero creo en todo lo que significa progreso y evolución. Evolución y progreso que, ahí está el caso de Inglaterra, que con fidelidad a las tradiciones da pábulo y da ocasión a los mayores avances. Y en este sentido yo creo que Puentareas ha sido un ejemplo. Ha sido un ejemplo y va adelante en todos los terrenos, muy impulsado, vuelvo a decir, por el pueblo y por quienes los gobiernan, que se sienten identificados por el pueblo. Esa es mi opinión. Señor conde de Modesta, pero en fin. Ya como final, yo le voy a pedir a usted un señaladísimo favor, que me permita estrecharle la mano, primero particularmente, también en nombre de mis compañeros de la televisión y en nombre de Puentareas. Pues el honrado soy yo. Muchísimas gracias y muchas porque gracias estrechar las manos por de un caballero. por su deferencia. Muchísimas gracias, señor conde. Y ya le han visto ustedes, el excelentísimo señor conde de Bugayal, aquí en las pantallas de televisión, hablando para todos nosotros, una gran persona, un gran caballero. Señoras y señores, qué decirles, es el conde de Bugayal. Adoptivo, pero hijo ya de Puentareas. Aquí lo tienen ustedes. Es la persona sonriente y afable. Es don Isaac Valencia, el alcalde de La Orotava. Don Isaac, yo le voy a hacer solamente una pregunta porque le tengo que pedir un favor después de esa pregunta. ¿Qué siente usted hoy al estar de nuevo en Puentareas? Pues una emoción y una satisfacción inmensa. Pues, yo qué te digo, una tranquilidad de estar aquí. Me siento como en mi propia casa y
ese nombramiento que me han hecho a mí me ha llenado totalmente. Cuando el otro día, cuando recibí el telegrama del alcalde de Puente Areas, donde me nombraba el pleno del Ayuntamiento de Puente Areas, hijo adoptivo de Puente Areas, pues me sorprendió y al mismo tiempo pues me alegré extraordinariamente. Yo creo que no me merezco ese honor que los vecinos de Puente Areas me quieren hacer, pero si ellos lo han decidido, yo gustosísimo y encantado, y al mismo tiempo pues darle las gracias públicas a todos ellos por ese honor que me hacen. En definitiva, yo lo trasladaría a todo mi pueblo de La Orotava, porque no soy más que, diríamos, una pieza más del engranaje, y el estar aquí este año, pues el grupo folclórico mejor que tenemos en La Orotava, tener un grupo de alfombristas, de esa alfombra que estamos realizando por fuera de la iglesia, el estar aquí una representación importante de nuestro ayuntamiento, somos 8 personas, 7 concejales y yo. Bueno, pues hemos querido un poco darle las gracias al pueblo de Puente Areas, a la corporación, a vuestro alcalde, de ese honor que nos han hecho. Nosotros estamos, contentísimos. Perdóneme, don Isaac, y que tienen ustedes al presidente también de la Comunidad Canaria. Bueno, también ha sido una sorpresa hoy cuando don José Castro me ha dicho, mira, que va a venir don Lorenzo Larte, alcalde de la Comunidad Autónoma Canaria. Y hombre, pues yo creo que eso para mí es emocionante, el que en este momento puntual precisamente de que el Ayuntamiento de Puente Areas me haya concedido ese honor de ser hijo adoptivo de Puente Areas, y que esté mi presidente de la Comunidad Autónoma Canaria aquí, pues yo creo que todos los alcaldes no se permiten ese lujo. Yo creo que para mí es un honor, y bueno, yo a Lorenzo Larte lo conozco bastante y le dije ya pues que le agradecía el que estuviera aquí, máxime cuando él nació en Puente Areas. O sea, eso son una serie de cosas que concurren que, bueno, yo estoy emocionado, ¿no? Yo decía hace unos minutos, cuando estaba en el plató de la televisión, de que se daba la circunstancia paradójica de que, claro, el presidente de la Comunidad Autónoma Canaria era puenteareano, pero que al mismo tiempo indudablemente era canario. Ahora a usted está pasando lo mismo. Sí, por lo visto... Usted ya es paisano, además del presidente de la Comunidad Autónoma. Hombre, por partida doble, que duda cabe. Solamente me falta haber nacido aquí para completar, diríamos, el marco, pero de cualquier forma estoy muy contento, muy agradecido a todos los vecinos de Puente Areas, que sepan que aquí tienen a un hijo más y dispuestos a colaborar con ellos, y que se sientan cuando vayan, los que quieran y puedan, a nuestro pueblo de La Orotava, como también en su propia casa, que lo recibiremos desde luego con los brazos abiertos, como decimos nosotros siempre, ¿no? Don Isaac, no quiero pecar de maleducado, Dios me librase, pero hay una cosa en que no le doy a usted la razón, que dijo usted que este nombramiento quizá usted no lo tenía merecido. Permítame, no estoy de acuerdo con usted. Usted lo tiene suficientemente merecido. Y la segunda parte es que le dije que le iba a hacer una pregunta. Me estoy sobrepasando, llevo 3. Es que yo deseo que cuando ustedes terminen esta recepción, me acompañe usted al plató de nuestra televisión, y allí nos sentaremos cómodamente y charlaremos. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Muy bienvenido. Gracias, hasta luego. Y enhorabuena. Gracias. Señoras y señores, un puenteareano, un canario, un puenteareano, el alcalde de La Orotava. Señoras y señores, don Francisco Martínez Pariente, capitán general de la 6ª Región Militar, al que ustedes hace muy pocos días veían en las pantallas de nuestra televisión con su aguerrido uniforme, como este gran capitán general que es, pero que hoy está en esta recepción, pues de paisano, acaba de llegar, sabemos, un desplazamiento. De Valladolid, desgraciadamente, del funeral de un coronel que ha asesinado el Grapo. Pues ante todo le testimoniamos con todo el sentimiento esa pérdida. Nosotros somos totalmente reacios a cualquier acto de violencia y lamentamos muchísimo, sobre todo cualquier víctima siempre es lamentable, pero máxime cuando se hace sobre las fuerzas del ejército, que están para salvaguardarnos, para que la integridad de los españoles esté garantida y que unos desalmados cometan esos viles atentados. De verdad que nos apena, porque no es la
la normativa que debíamos de seguir. Muchas gracias. Yo sé que esto es un sentimiento general de todos los españoles. Sí, señor, así es, y desgraciadamente ojalá que esta cometida cuanto antes tenga un freno total y podamos vivir en paz y en tranquilidad, que es lo más hermoso que puede existir. Mi general, ¿qué le parece a usted ya Corpus Christi hoy? La víspera. Pero un sábado. Usted ya vivió. Claro, ya, sí. Por eso Bueno, le pregunto. antes era realmente una fiesta típica que coincidía con una fiesta nacional, puesto que el pueblo español, yo creo que el Corpus era quizá una de las fiestas más grandes del año, ¿no? Pero en fin, nos adaptaremos a todo y hay que celebrar el Corpus como sea, ¿no? Entonces me parece muy bien que sea el sábado, porque también hay una cosa que de no ser fiesta, pues es la oportunidad de que celebrándose el sábado y domingo, pues acuda más gente y pueda disfrutar de ello. Sí, quizá pueda impactar un poco este primer año, pero quizá nos vayamos acostumbrando. A mí me gustaría que siguiera siendo en su día. Bueno, verá usted, nosotros hemos hecho una encuesta popular, hemos ido por los portales donde estas vecinas y vecinos de Puentareas estaban trabajando en el deshojado y una de las preguntas que llevábamos era precisamente cuál era su opinión. Y le puedo garantizar que un 99% dijo lo mismo que usted acaba de manifestar, que le gustaría... Bueno, uno de los corpus más típicos es el de Toledo. Yo soy de infantería, en Toledo está la Academia de Infantería, que normalmente acompaña al Corpus Christi en Toledo, y este año lo han seguido celebrando el jueves anterior, el día 14, y creo que piensan seguir haciéndolo, a pesar de que ha habido menos asistentes. Ha habido muchos asistentes, pero menos que otros años. Sí, porque paradójicamente, usted lo indicaba, el Corpus Christi no es que nosotros como puentareanos tiremos solamente hacia nosotros. Es que yo recordaba, por ejemplo, concretamente Galicia. Orense es un punto en donde el Corpus tiene una celebración enorme. Redondela, con la coca, pero también celebración del Corpus. Que han seguido haciéndolo el día 14. Hicieron también el día 14. Tenemos también Puentareas. Tenemos Lugo, que es la ciudad sacramental. Que ha tenido que trasladar la infractaba al día 24. Exactamente, y además la única catedral del mundo que en Viernes Santo sigue con el Santísimo expuesto. Permanentemente, todo el año, me parece, ¿no? Sí, señor, precisamente, ahí está, es lo que da lugar al escudo de Galicia, ¿es así? Exactamente, y de ahí sigamos pues recorriendo un Cádiz en donde también es una solemnidad. Toledo, como usted muy bien indica, Siches, en fin, la Orotava, ¿por qué vamos a seguir nombrando? Toda España. Es quizá un pequeño mazazo, pero bueno, esperemos a ver también si esto tiene una solución. Pues si usted quiere, por favor, decirnos algo más, se lo agradecemos porque usted para nosotros, al margen del respeto que le tenemos como capitán general, pues le apreciamos ya como un amigo. Pues nada más decir que yo me encuentro aquí como en mi casa, ¿eh? Con gente amabilísima, estoy como en casa, estoy verdaderamente cómodo, muy a gusto y disfrutando del arte y de la cultura y de la religiosidad de esta villa de Puentareas. Pues permítame que me despida de usted, por un lado diciéndole, don Francisco, muy bienvenido, y por el otro, mi general, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, yo a las vuestras. Adiós. Señoras y señores, don Francisco Martínez, y qué decirles más, capitán general de la 6ª Región Militar, un caballero, un militar y un amigo de Puentareas. Centro Artístico Esportivo, y tenemos con nosotros ahora a nuestro alcalde. Señor Castro, ¿cómo enjuicia usted esta ceremonia que ahora están celebrando? Bien, muy positiva. Estamos aquí pues el presidente de la Comunidad Canaria, está el capitán general, está el conde Bogueral, el director de la Escuela Naval, el jefe del Estado Mayor, distintas personalidades militares, civiles, el alcalde de la Orotava, el grupo folclórico, corporación, bueno, todos. Por lo tanto, muy positiva. Mañana vamos a tener esa misa solemne, esa procesión solemne. En la presidencia se nos ha comentado que vamos a disfrutar de la presencia del señor Fraga, ¿nos lo puede confirmar? Sí, sí, Manolo Fraga mañana estará aquí en la presidencia, será acompañado por el presidente canario
el capitán general, distintas personalidades militares, algún consejero, personalidades provinciales, locales y la corporación de la Orotava, que está aquí el alcalde y 8 concejales. Señor Castro, ya finalmente, Puentareas sigue teniendo calificativo de villa, pero en una villa se van a dar cita mañana 2 presidentes de comunidades autónomas. ¿Qué significa esto para usted como alcalde? Bueno, una gran satisfacción, es una ocasión única, creo yo que única, que hay que aprovecharla, pero sobre todo esta fiesta está posibilitando el encuentro de gentes que hacían muchísimos años que no volvían a Puentireas, como es la propia madre del señor Lorenzo Olarte, una señora encantadora de 81 años, pero que está, pues, que no los aparenta, recuerda todo con gran cariño, se ha encontrado aquí incluso con amigas. Bueno, esto creo que es importante, es decir, que todo esto está posibilitando incluso que gentes que estuvieron aquí, pues, tengan motivo y ocasión para estar entre nosotros. Creo que la presencia de Fraga y la presencia de Lorenzo Olarte pues será única, excepcional, y que tardaremos muchos años en que ocurra otra circunstancia similar. Señor Castro, muchísimas gracias. Le veo a usted pues ya tranquilo, le veo a usted pues con la seguridad de que todo va a discurrir como es su pueblo, con fe, con la hermosura de las alfombras. En fin, que este año 1990, pese al cambio de día, va a seguir siendo un hito más en la historia puntareana. Que Dios lo quiera así. Muchísimas gracias, señor Castro. Pues no les tengo nada que añadir, señoras y señores. A las 10:10 de esta noche llegaba a Puentareas. 10 minutos más tarde le tenían ustedes en sus pantallas y con sus primeras declaraciones. Les estoy hablando, señoras y señores, de don Lorenzo Olarte, presidente de la Comunidad Canaria y puentareano. Muy bienvenido, señor presidente. Muchas gracias. ¿Me quiere usted explicar un poco, porque como puentareano y como presidente, cómo ve usted esta festividad del Corpus Christi? Bueno, para mí es muy familiar, porque en Canarias, en varias islas, se celebra el Corpus Christi pues con una proliferación impresionante de alfombras de flores, de alfombras de tierra de nuestras montañas. Aquí en Puentareas se ha podido ver como ayer un grupo de canarios de la Orotava comenzaron a diseñar y a elaborar una alfombra con tierras traídas de Canarias, con tierras del Teide de distintos colores, con colores absolutamente naturales, una belleza de alfombra. Y por lo tanto, pues para mí no constituye una novedad, sino algo absolutamente familiar. Y por lo tanto, pues mañana, pues en la procesión me encontraré, pues por doble razón, como en casa, porque soy de Puentareas y porque en esa segunda casa, que para mí es el archipiélago canario, el Corpus Christi se celebra de una manera muy similar a como se celebra en Puentareas. Señor presidente, las relaciones entre gallegos y canarios siempre han sido formidables. Yo quería que usted me contase un poco cuál es la situación actual de las Islas Canarias. Estamos atravesando por un momento muy interesante políticamente, pero lleno de dificultades. Yo me he encontrado con que los grandes problemas que no se habían resuelto en el archipiélago canario a lo largo de muchos años, se tienen que resolver precisamente ahora durante mi mandato. Y todo ello en año y medio que hace que estoy al frente de la comunidad autónoma. Estamos tratando de negociar la situación de Canarias con motivo de la entrada de España en el mercado común. Es un tema difícil en el que hay que compatibilizar nuestra historia con una integración que yo deseo que sea plena. Estamos en este momento en la tarea importante y ardua de reformar nuestro régimen económico fiscal, que es un sistema tradicional típico canario, y hemos culminado unas negociaciones muy importantes, muy duras, con Borrell, que es un hábil negociador, es un hombre duro, un hombre inteligente, preparado, pero que hemos sabido entendernos. Estamos en este momento culminando un pleito interinsular
que ha dejado jirones en el camino, que es el pleito universitario con motivo de unas discrepancias entre las dos islas mayores de Tenerife y de Gran Canaria en esta materia. Y estamos atravesando además una situación difícil con motivo de una cierta recesión en la afluencia turística. Recibimos así todo el año 5,5 millones de turistas, pero lo que ocurre es que paradójicamente durante el mandato anterior, titularizado por los socialistas y comunistas que constituyeron lo que ellos llamaban un pacto de progreso, no planificaron. Es increíble que un pacto socialista-comunista arrumbe la planificación cuando parece que es esencial al sistema socialista. Se echaron en brazos de un liberalismo a ultranza, se empezaron a construir alocadamente sin control camas hoteleras y ahora vienen los turoperadores y se van a un hotel y quieren imponer la ley de sus precios. Si ese hotel no pone los precios bajos que quieren, se van al de al lado. Y entre eso, y que ha habido una disminución del turismo como consecuencia de la fortaleza de la peseta, el extranjero se va a otros lugares por menos dinero, por menos sacrificio económico por su parte. La benignidad del clima europeo de los últimos años, que hace que Canarias no sea buscada tan ansiosamente como cuando el clima europeo es duro, pues esto nos ha puesto en una situación que no es muy fácil. Tengo algunas satisfacciones. Por ejemplo, hemos culminado la primera parte de la concertación social con un entendimiento extraordinario con los sindicatos mayoritarios, con comisiones obreras y con UGT. Y hoy acabo de clausurar el congreso celebrado en Gran Canaria por la UGT Gran Canaria, y los líderes de la UGT han dicho en muchas ocasiones que nunca consiguieron tantas cotas de consecución y de consecuciones progresistas como ahora, que paradójicamente el gobierno que yo titularizo, el que yo presido, es un gobierno de centro nacionalista derecha. Pero el caso es que esto para mí constituye un motivo de profunda satisfacción y no me puedo quejar. Yo soy un hombre que tengo entusiasmo, agradezco a Dios que me dio una notable capacidad de trabajo y de sacrificio. Y, en fin, como se dice vulgarmente, solo aguantar carretas y carretones, y esto creo que es una cualidad para poder gobernar en unas situaciones realmente difíciles, porque yo gobierno un pacto integrado por varias fuerzas políticas. Señor presidente, mi última pregunta por hoy, porque no pienso despedirme de usted. Mañana en la procesión, aquí en esta villa de Puentareas, en su villa de Puentareas, van a coincidir en la presidencia dos presidentes de comunidad autónoma, usted y el presidente de la comunidad gallega, don Manuel Fraga. ¿Qué impresión le va a producir a usted como puentareano el saber que por las calles de su pueblo natal están dos presidentes de comunidad? Sí, yo nunca me lo imaginé, que precisamente en Puentareas me iba a encontrar siendo presidente de la Comunidad Autónoma Canaria y que iba a coincidir con el presidente de la Junta. Mañana coincidiremos en este acto, en la procesión, en este acto popular, y el lunes tendremos un encuentro en Santiago, pues para hablar de nuestros problemas, de nuestras cosas, de nuestras autonomías y de nuestras ilusiones también, evidentemente. Pues señor presidente, muchísimas gracias por sus manifestaciones. Le dije a usted que no le decía pues adiós, porque mañana quiero y pido tener la suerte de tener ¿cómo le diría yo a usted? Una charla amistosa con don Manuel y con usted. Yo en el medio, indudablemente, simplemente para tener el placer de escucharles. Placer que van a tener también todos sus paisanos, todos sus vecinos de Puentareas, y espero pues que tengamos esa dicha. Por lo de pronto hoy ya hemos tenido una muy grata, el tenerle entre nosotros, el que usted, conforme llegase aquí, sus manifestaciones las pudiésemos dar por nuestra televisión y que mañana pues podamos charlar un poco de una manera un tanto informal, dejarlo a usted con esas preocupaciones que tiene tan grandes. Manifestaciones de don Lorenzo Olarte.
señoras y señores, presidente de la Comunidad Autónoma Canaria y puentareano. Efectivamente, don Lorenzo Olarte Cullen, que estará seguramente dando todavía unas vueltas y un recorrido en estos momentos por las distintas calles alfombradas que están en periodo de alfombrado en Puentareas. Deseamos que la estancia entre nosotros sea todo lo agradable que pueda ser. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la noche? Bien. Por ahora bien, ¿verdad? Está muy ameno, ya llevamos... Sí, se pasa rápido el tiempo. Bueno, pues en este momento la 1:06 Casi 10. y 6 minutos. 6, para ser exactos. La 1:06 por mi reloj, que es el que marca aquí las horas. Claro, el que dirige. El que manda, aquí manda todo. Bueno, como ven, en este momento no tenemos ningún invitado aquí sentado en nuestra silla especial de invitados, aunque tenemos en otro lado de nuestro decorado, de este decorado tan espectacular que nos parece a nosotros por lo menos espectacular. ¿Por qué no le llamamos la silla de las críticas? Y que aparte de que este decorado les gusta a todos ustedes, yo quiero agradecer a la persona que, aunque todos hemos hecho algo, la persona que ha dirigido más bien los trabajos, que es Mari Carmen. Queremos enviarle desde aquí, si nos está viendo en este momento, un saludo y un recuerdo, y de que tu decorado está quedando precioso. Sí, a todo el mundo le gusta, por lo que vimos hasta ahora, bastante bien. Bueno, pues vamos a seguir con el programa y ahora les va a presentar Susana lo que va a continuación. Pues vamos a hacer un segundo recorrido por las calles para ver cómo se vive este día del Corpus de 1990 y cómo van avanzando las alfombras. Este recorrido está a cargo de Miguel y de Vences. Ahí lo tienen. Segunda vuelta a estas alfombras. Esta vez empezamos en la Plaza del Generalísimo debido a que las otras alfombras se encontraba la gente ausente. Bueno, aquí en la Plaza del Generalísimo estamos comentando las alfombras, aquí con Emilio, que bueno, seguiremos con él toda la noche comentando las alfombras. ¿Qué tal las alfombras esta noche? Pues aquí bien, de momento. La gente acabamos de terminar de marcar, se fue a cenar, pero va bien. Bueno, una vez que hayáis ido a cenar, ¿continuaréis ya toda la noche? Sí, como estás viendo ya están empezando a perfilar.